qué dolor! ¿Dónde estoy? ¿No estaba yo leyendo una novela por la calle? ¿Y me atropelló un camión y morí? ¡Joder! Esta trama es demasiado estúpida. La majestuosa familia imperial del reino de Yun, siendo manipulada por una mujer. Y al final, todos aniquilados. ¡Ja, ja, ja! Yo, Urie, he renacido. ¿Por qué mis manos se han convertido en patas de tigre? Me he reencarnado en un tigre. Este cachorro de tigre fue arrojado por el águila misteriosa de ojos dorados. Y no murió. Tiene una vida dura. Pero de nada sirve que tenga una vida dura. De todos modos, cuando el águila misteriosa de ojos dorados baje, morirá igualmente. ¡Ayuda! Acabo de volver a la vida. No quiero morir. Oh. Lanir, vuestro arte del control del fuego ha mejorado mucho. Es perfecto. Gracias por vuestros elogios, Padre Imperial. ¿Por qué está herido este pequeño tigre? Menos mal que estos dos guapos llegaron a tiempo. Si no, habría muerto de verdad. Lanir, ¿habéis oído algo? Padre Imperial, ¿vosotros también lo habéis oído? Pero no hay nadie alrededor. ¿Será la voz interior de este pequeño cachorro de tigre? Lanir, esta cría de tigre blanco parece tener mucha espiritualidad. Vamos a llevarla de vuelta al Palacio Imperial. Tigrecita, ¿quieres venir conmigo? Sí, sí. ¿Qué pecho tan fuerte tiene este guaperas? Me encanta. Acabo de transmigrar y ya me llevan al Palacio Imperial. ¡Qué buen trato! No. ¿Palacio Imperial? Y este hombre se llama Lanir. ¡Mierda! ¡Estos dos! ¿No serán el emperador Muron Chen y el príncipe heredero Muron Lan del reino de Yun? ¿Esos dos pringados? Entonces, ¿no seré yo la cría que Chu Xinyan secó hasta dejarla como una pasa? ¡La cría! Padre Imperial, ¿qué significa pringado? Y además, ¿por qué esta cría sabe el nombre de la prima? Vuestro padre tampoco lo tiene claro. Llevadla de vuelta y observadla. Lanir, vigiladla. Tengo asuntos importantes que atender. Sí, Padre Imperial, la cuidaré muy bien. Xiao Chuan, id a las cocinas imperiales a por un poco de natillas de huevo. Sí. Tigrecita, este es nuestro Palacio Imperial del Reino de Yun. De ahora en adelante viviréis aquí. ¿Contentos? ¿Vosotros qué creéis? Pero, hablando de eso, de la familia imperial del reino de Yun es bastante patética. Cuidan mucho a Chu Xinyan, pero ella los traiciona y mueren de forma horrible. ¿Qué? ¿Chu Xinyan me traicionará y me matará? Eso es imposible. Sin embargo, ya que me habéis salvado la vida a mí, esta belleza, dejaré que la familia imperial de vuestro reino de Yun viva bien. Hermanito Lan, habéis vuelto. ¡Oh no! La protagonista llega. Anfitrión. Este cachorro de tigre espiritual tiene una gran fortuna kármica. Si absorbéis su fortuna kármica, ascender a inmortal será inminente. Hermanito Lan, ¿de dónde habéis sacado a este tigrecito? ¡Mierda! Y nada más llegar, me encuentro con esta protagonista víbora. ¿No me irá a chupar la energía de inmediato? ¿Chupar la energía? ¿Por qué dirá eso este cachorro de tigre? Xinyan, a este tigrecito lo encontramos mi padre imperial y yo en el bosque de la estrella solitaria. Como sus heridas eran muy graves, lo trajimos de vuelta. Este cachorro de tigre tiene las patas llenas de sangre. ¡Qué pena! Hermanito Lan, ¿me lo dais para que lo abrace? ¡Qué suerte! Es el hijo de la fortuna kármica. ¡Soltadme! La fortuna kármica de este tigrecito es incluso más fuerte que la de Muron Chen. Ahora toda esta fortuna kármica será mía. Hermanito Lan, y creo que este tigrecito y yo tenemos una conexión especial. Vosotros sois todos hombres. Seguro que no lo cuidaréis con el mismo esmero que yo, una mujer. Dejadme a mí que cuide de este tigrecito. No quiero que me cuidéis vosotras. Príncipe heredero, detenedla rápido. Si de verdad me dejáis a su cuidado, me absorberá la fortuna kármica hasta que eche espuma por la boca. ¿Qué es eso de que le absorberán la fortuna kármica? Por la expresión de Xinyan, parece que ella aún no puede oír los pensamientos del tigrecito. ¡Devolvédmelo! Esto, ¿cómo es que de repente eche espuma por la boca? Hermanito Lan, esto no tiene nada que ver conmigo. Lo sé. Quizás aún tiene heridas internas. Lo llevaré primero al médico imperial para que lo examine. Ella solo se ha abrazado un momento. ¿Cómo es que echáis espuma por la boca? Porque me ha absorbido muchísima fortuna kármica. Esta Chu Xinyan se queda en vuestra familia imperial de Yun sin irse, precisamente porque le interesa vuestra fortuna kármica. Quiere arrebatárosla. Ahora también quiere absorber la mía. Ahora sí que estamos completamente perdidos.
robar la fortuna kármica. Ahora que lo decís, mi suerte ha ido a peor estos años, y el reino también ha sufrido desastres a menudo. ¿Será verdad lo que dice esta tigresa? Venga, a beber la medicina. ¡Qué pena! Ahora mismo no puedo avisarles. Para cuando pueda hablar, Chu Qingyan ya nos habrá aniquilado a todos. ¡Estoy perdida! ¡Que alguien me salve! Tengo mucha hambre. Quiero comer carne ahora. No quiero beber medicina. Tigresa, ¿qué tal si te llevo a comer carne primero? Tigresa, ¿qué os parece si os llamo Tigresa? ¡Qué nombre tan cutre! Prefiero mi nombre original. Gu Xiao Xiao. Parece que no os gusta mucho ese nombre. Lluvia que cae, Xiao Xiao. ¿Qué tal si os llamo Xiao Xiao? Así está mejor. Como lo habéis elegido bien, os daré una buena cara. Ja, ja, ja. Hermano mayor, he oído que vos y padre imperial habéis recogido una tigresa. La encontramos en el bosque. Sus heridas ya están casi curadas. Joder, los de la familia Murong son guapísimos, uno mejor que el otro. Qué pena, este también es un pringá. Hermano imperial, ¿esta tigresa pequeña puede hablar? Aún no ha logrado la transformación humana. No puede hablar el lenguaje humano. ¿Acaso lo que oigo es su voz interior? Este Murongche es el más talentoso de la familia Murong. Formó su núcleo dorado a los 10 años, ahora solo tiene 18, y ya es un gran general que defiende el desierto del norte. Hagas de eso, el maestro lo considera un genio digno de ser el mejor erudito. Es un prodigio tanto en lo militar como en lo académico. Incluso sabe lo que el maestro dijo de mí. Me conoce tan bien. Qué pena, dentro de 3 años morirá joven en la batalla del desierto del norte, sin dejar rastro de su cuerpo. En esa batalla, el tercer príncipe fue traicionado por Chu Qingyan. No solo fue envenenado gravemente, sino que la ciudad cayó punto incluso su núcleo dorado. Fue extraído brutalmente por Chu Qingyan para usarlo como alimento para su propio cultivo. Y después, Chu Qingyan ordenó que lo tiraran a la fosa común. Los lobos lo devoraron hasta dejar solo los huesos. ¿Tirado en la fosa común? ¿Sin un cuerpo intacto? ¿Cómo podría yo tener un final tan trágico? ¿Qué tonterías está diciendo esta tigresa pequeña? Hermano mayor, este tigrecito que habéis recogido es bastante peculiar. Peculiar, mis narices. Vuestro caballo escama de dragón Yuifeng que os ha acompañado en vida y muerte. Calculando el tiempo punto, es precisamente hoy punto, está a punto de ser drenado por Chu Qingyan. Si no vais ahora, ni los huesos le quedarán. Este tigrecito es muy bueno inventando historias. ¿Cómo podría Qingyan ser así? Hermano, Tercer hermano. ¿no dijisteis que vuestro caballo escama de dragón había estado relinchando sin motivo últimamente? ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? De acuerdo. No es de extrañar que Murongche eligiera este caballo escama de dragón. Su fortuna kármica es tan abundante. De todos modos, él está con Murong Lan viendo al tigre. Para cuando regrese, ya habré absorbido toda la fortuna kármica. Qingyan, ¿qué estáis haciendo? Qingyan, ¿qué estáis haciendo? Xiao Xiao lo ha vuelto a acertar. El caballo escama de dragón está agotado. Antes de que regresáramos estaba lleno de vitalidad. ¡Maldita sea! ¿Cómo han llegado tan rápido? Espero que el tercer príncipe no se deje engañar de nuevo por Chu Qingyan. Seguro que dirá que el caballo escama de dragón fue herido por un sirviente y que ella solo estaba curándolo. Hermanito Che, no sé qué sirviente ha herido a Chui Feng. Yo solo estaba curándole las heridas. Hermanito Che, ¿no confiáis en Qingyan? ¿Acaso sospecháis que fui yo quien hirió a Chui Feng? Qingyan, no quiero decir que desconfíe de vos. Es solo que acabo de entrar y he visto esta escena. Y me he preocupado. No pasa nada, hermanito Che. No sé quién ha estado sembrando la discordia, pero Chui Feng es vuestro caballo escama de dragón más preciado. ¿Cómo podría yo hacerle daño? También soy de vuestra familia. Jamás os haría daño. He sido yo quien ha pensado demasiado. Qingyan. Va. Tercer príncipe, ¿podéis usar un poco la cabeza? Mirad bien, esa herida. ¿Podría haber sido causada por esos mozos de cuadra que no pueden cultivar? Es cierto, esto no es un rasguño de las herramientas de un mozo de cuadra. Esta herida tiene fluctuaciones de poder espiritual. Solo un cultivador podría causarla. Qingyan, jurad que nunca le habéis hecho el más mínimo daño. ¿Jurar? Hermanito Che, ¿de verdad me pedís que jure? Vos y yo hemos crecido juntos.
¿De verdad creéis que yo usaría medios despreciables para dañar vuestro caballo escama de dragón? Me estáis acusando sin motivo alguno. ¿Decís que os acusó? Esas heridas. Príncipe heredero. Tercer príncipe, señorita Chu. El emperador os ha convocado urgentemente a los tres. Debéis dirigiros inmediatamente al salón Qiankun para una audiencia. Padre imperial. Emperador, Sentaos todos. Sentaos todos. tío, Xinyan tiene algo que decir. Lo que tengáis que decir. Esperad un momento. Primero tengo que anunciar algo. Maldita sea, me ha rechazado. ¿Cómo es que hoy mi encanto innato no funciona? Antes, con solo abrir la boca no solo me creían del todo, sino que también satisfacían mis deseos. Hoy, yo y Lanner encontramos a este cachorro de tigre en el bosque, y como el tigre blanco es la bestia guardiana de nuestro reino de Yun, para seguir el curso de la fortuna kármica de la nación, he decidido que convierta en la quinta princesa imperial de nuestro reino de Yun. Padre imperial, soy sabio. Maldita sea. Ahora puedo entrar y salir del palacio a mi antojo solo porque soy la sobrina de la emperatriz Chu. Esta pequeña tigresa. ¿Cómo puede convertirse en la quinta princesa imperial del reino de Yun? Majestad, esto quizás no sea apropiado, ¿verdad? ¿Qué hay de inapropiado? Xinyan, decidnos. Majestad, lo de adoptar a una princesa afecta a los ancestros y al país. ¿Cómo podéis decidirlo tan a la ligera? Esta cría es de origen desconocido. Su poder espiritual es bajo. Si la nombráis princesa, me temo que otros países se reirán de nosotros. ¿Reírse? Mi padre imperial es el soberano supremo. Si quiere adoptar una hija, ¿quién se atrevería a desobedecer? ¿Cuándo os tocó a vos dar órdenes? Xinyan no está dando órdenes. Hermanito príncipe heredero, ¿cómo podéis decirme eso? Yo, Basta, no os pongáis a llorar por cualquier cosa. Si digo la verdad, ¿acaso tengo que ver vuestra cara? Ya está bien. Ya que he decidido, este asunto está zanjado. De ahora en adelante, esta pequeña tigresa será la quinta princesa de nuestro reino de Yun. ¿de verdad va a dejar que esa tigresa sea la quinta princesa? ¿Sistema qué pasa? ¿Por qué ya no se dejan engañar por mí? Anfitrión, esa cría de tigre blanco es una persona con fortuna kármica. Aquellos que se hagan amigos de ella serán inmunes a vuestro encanto innato. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? No, este tigre debe ser eliminado. Majestad, Xinyan solo piensa que este cachorro de tigre es aún joven. Un hombre tan noble no lo puede soportar y morirá joven. Si morirá joven o no, no es asunto vuestro. Nosotros, la digna familia imperial del reino de Yun, ¿cómo no vamos a poder proteger ni siquiera a un cachorro de tigre? Exacto. Pero esta Chu Qingyan, aprovechándose de su estatus como familia de la emperatriz, siempre está molestando al emperador con preguntas. Y siempre la misma. El emperador cree que Chu Qingyan es tonta. En realidad solo quiere absorber la fortuna kármica del emperador. Ella sabe incluso esto. ¿Será que Chu Qingyan realmente viene por mi fortuna kármica? ¿Por eso siempre me molesta con la misma pregunta? Cher, Lanner, este cachorro de tigre no tiene nombre ahora. Pero ya que Lanner y yo lo encontramos en el bosque de la estrella solitaria, ¿por qué no lo llamamos Xinger? Xinger, ese nombre es demasiado común. Toda esta familia es un desastre para poner nombres. Según vuestra lógica, ¿por qué no me llamáis huérfana? Padre imperial, vuestro hijo cree que este nombre no es apropiado. Padre imperial. Parece que no le gusta mucho el nombre Xinger. Sin embargo, sobre el nombre del cachorro de tigre, vuestro hijo ya lo había pensado. Lo llamaremos Xiao Xiao. Además, vuestro hijo ve que a ella también le gusta mucho este nombre. Siendo así, pues os llamaréis Xiao Xiao. Hermanito príncipe heredero, qué nombre tan bonito. Tío imperial, esta tigresa es aún muy joven. Xinyan como mujer podría cuidarla mejor. Por favor, déjame a Xiao Xiao a mí. Ni hablar, esta mujer aún no se ha rendido. Si de verdad se la lleva, en un par de meses estaré muerta. No hace falta. Ya que la encontré yo, naturalmente seré yo quien la cuide. Que Xiao Xiao sea cuidada por el hermanito príncipe heredero es por supuesto lo mejor. Pero a mí también me gusta mucho Xiao Xiao. Y yo misma la cuidaré con mis propias manos. No permitiré que sufra ningún agravio. ¿Cuidarme con sus propias manos? Yo no quiero. Seguro que me arrojaréis a los sirvientes. No les permitiréis darme de comer. Después de chuparme la fortuna kármica, me arrojaréis a la fosa común. Esta cosita lo hace a propósito, ¿verdad? Cada vez que me acerco empieza a chillar. ¡Maldita sea! Chu Qingyan. Xiao Xiao no necesita vuestros cuidados. ¿No os dais cuenta de que Xiao Xiao os odia? Se eriza cada vez que os ve. Y aún así, os empeñáis en acercaros. ¿Es que queréis asustarla a propósito? Hermanito Che, ¿cómo podéis decirme eso? Antes siempre me protegíais. ¿Por qué me tratáis así hoy? Y todavía sabéis que yo era quien más os protegía. Y al final me arrojasteis a la fosa común. ¿Y ahora queréis que os siga la corriente? ¡Soñad con eso! ¡Tío!
Tío, mirad, el hermanito príncipe heredero y el tercer hermano imperial me están acosando. Yo solo he dicho que Xiao Xiao se eriza al veros. ¿Cómo podéis decir que os estoy acosando? Xiao Xiao no se acerca a vos. ¿Por qué no pensáis en vuestro propio problema? Sistema, salid ahora mismo. Muronche me está acosando sin parar. Quiero que pague por ello. Anfitrión, no podéis hacer que Muronche pague por ello. Estáis absorbiendo la fortuna kármica de Muronche. Si dañáis a Muronche en este momento sufriréis un contragolpe de la fortuna kármica. Vuestro nivel de cultivo se arruinará por completo. Incluso podríais morir. Xinyan, no os entristezcáis. Cuando Xiao Xiao complete su transformación humana y madure, naturalmente se acercará a vos. ¡Joder! Este emperador es demasiado bueno con Chu Qingyan. Lástima que Chu Qingyan no se lo merezca. Si él volviera a su estudio y echara un vistazo, descubriría que su arte del caos de 9 giros ya ha sido robado por Chu Qingyan. Es cierto que obtuve un rollo del arte del caos de 9 giros junto del reino secreto, pero ¿cómo es posible? Normalmente mi estudio tiene una barrera protectora. Padre Imperial, será mejor que vayamos a echar un vistazo. Hermanito Che, ¿qué estáis diciendo? Nada. Solo recordé que dejé algo en el estudio imperial. Padre Imperial. Vamos a buscarlo. Mi manual de artes marciales ha desaparecido de verdad. Tío, ¿qué estáis buscando? Mi arte del caos de 9 giros ha desaparecido. El manual ha desaparecido de verdad. Xiao Xiao lo ha vuelto a adivinar. Joder, ¿cómo lo ha descubierto tan rápido? Pero lo hice sin que nadie se diera cuenta. Mientras no lo admita, nunca me culparán a mí. Qingyan, vosotros soléis venir a mi estudio a menudo. ¿Habéis visto mi manual alguna vez? No lo he visto, tío. Lo siento, tío. Todo es culpa mía por no prestar atención. Dejé que otros se aprovecharan. Todo es culpa mía. Hermanito Che, hermanito Lan, ¿por qué me miráis así? ¿Acaso no me creéis? De verdad que no fue a propósito. Por mucho que interroguéis a Chu Qingyan, no servirá de nada. De todos modos, ella no lo admitirá. Lo más importante ahora es ir a salvar al segundo príncipe. Ahora mismo le están persiguiendo en el templo de los 10.000 Budas, en las afueras de la capital. Si llegáis tarde, le destrozarán las piernas. ¡Vamos! Maldita sea. ¿Por qué Muronchen descubrió tan rápido que robaron el manual? ¿Será cosa de ese cachorro de tigre? No, no puedo dejar que esta cosita siga viva. Segundo príncipe, no corráis más. Hemos matado a todos vuestros guardias. Hoy es vuestro día final. ¿Queréis matarme? A ver si sois dignos. Padre Imperial, hermano mayor, tercer hermano, habéis llegado. Retirada. Yuer, Tomadla rápido. Padre Imperial, ¿cómo es que estáis aquí? Eso lo hablaremos después. Volvamos primero al palacio. Este también es guapo, pero también es un pringado de vida corta. ¡Qué pringado de vida corta! Hermano, ¿habéis oído algo? Hermano mayor, no os preocupéis por eso ahora. ¿Cómo están vuestras heridas? Bien. Habéis llegado a tiempo. No he sufrido muchas heridas. Había oído que el padre imperial y el hermano mayor habían encontrado un tigre espiritual en el bosque de la estrella solitaria y que la adoptarían como hija. Vine corriendo para verla. No esperaba una emboscada a mitad de camino. Menos mal que llegué a tiempo. De lo contrario, su pierna habría quedado inútil. ¡Qué raro! ¿Por qué sigo oyendo esa voz? Hermano Imperial segundo. Ella es nuestra quinta hermana imperial. Xiao Xiao. El hermano Imperial segundo ha estado acuartelado en el sureste durante muchos años. Hoy ha venido especialmente a veros. Tío. Hermanito Che, hermanito Lan. ¿Cómo es que os habéis ido sin esperarme? Chu Qingyan, si vais a montar un escándalo, mirad el momento. El hermano Imperial segundo está cubierto de sangre. Acabamos de salvarle. ¿Y vos ahora tenéis ganas de discutir sobre quién no os ha esperado? Hermanito Yu, no quise decir eso. Xinyan,
Lo sé, esto no es culpa vuestra. Hermanito Yu, sois tan bueno. ¿Cómo estáis de vuestras heridas? ¿Os duele mucho? No me duele. Xinyan, esta horquilla de Fénix la encontré en mi viaje al sur. Es tan suave como el jade. Os queda muy bien. Seguro que os veréis hermosa con ella puesta. Siempre me regaláis estas cosas tan llamativas. ¿No podéis regalarme algo útil? Gracias, hermanito Yu. Xinyan sabe que el hermanito Yu es quien más se preocupa por ella. Me alegro de que os guste. Xiao Xiao, es la primera vez que nos vemos. El hermano imperial segundo no tiene nada bueno. Estas 3 píldoras de consolidación Yuan las obtuve de mi práctica diaria. Consideradlas un regalo de bienvenida para mi hermana. Espero que lo aceptéis. Una píldora de consolidación Yuan. El segundo príncipe saca una píldora tan valiosa así como así. El segundo príncipe es el mejor. Si sigo al segundo príncipe seguro que vivirá a cuerpo de rey. ¿Qué se cree Murong Yu? Lo que me dio a mí no sirve para nada. Y a esta cría le da una píldora de consolidación Yuan. ¿Por qué? Joder, no esta mujer malvada. Por cómo me mira, ¿qué querrá hacer? No querrá hacerme daño, ¿verdad? ¿Por qué Xinyan mira a Xiao Xiao con tanta hostilidad? Hermanito Yu, ¿por qué me miráis así? ¿Tengo algo en la cara? ¡Qué actuación! Los Oscar le deben 10 estatuillas. Hermano, espabilad un poco. Fuisteis vos, pequeña tigresa. ¿Quién habló? ¡Mierda! No me digáis que ha oído mis pensamientos. Hermano, Xiao Xiao aún no ha completado su transformación humana. ¿Cómo iba a hablar? Debéis de haberlo imaginado. Pero parece que a Xiao Xiao le gusta mucho vuestro regalo. Hermano, lo que oísteis fue la voz interior de Xiao Xiao. Pero ella no sabe que podemos oírla. Fingid que no sabéis nada. Hermano mayor. Lo entiendo. ¡Qué generoso es el príncipe! A partir de ahora será mi hermano del alma. Pero los regalos que el segundo príncipe le da a Chu Qingyan, su sinceridad es como dársela a un perro. Xiao Xiao dice que Qingyan desprecia mis regalos. ¿Cómo es posible? Qingyan siempre se alegra muchísimo al recibirlos. Pero Chu Qingyan es una persona súper rencorosa. Al ver que tengo una píldora tan buena, seguro que intentará quitármela. No quiero que mi píldora desaparezca solo 3 minutos después de tenerla. Hermanito Yu, aunque esta píldora de consolidación Yuan es buena, Pero la hermanita Xiao Xiao aún es joven, y su poder espiritual es débil. tomarla ahora podría dañar sus meridianos. Sería mejor que yo la guardara y se la diera cuando haya logrado su transformación humana. Realmente lo ha adivinado. Qingyan de verdad quiere quitarle la píldora a Xiao Xiao. Hermanito Yu, creo que sería mejor comprar primero algunos juguetes que les gusten a los cachorros. He oído que a los cachorros de tigre les encanta jugar con ovillos de lana, y justo los tienen en el mercado de la capital. Qingyan también tiene razón. Mañana iré al mercado de tesoros espirituales para encargarle algunos juguetes que les gusten a los cachorros de bestias espirituales. Xiao Xiao es mi hermana imperial. Naturalmente, su comida y vestimenta deben ser de lo mejor. Acaba de llegar y ya le dais lo mejor. Y a mí me dais cosas llamativas e inútiles. ¿Acaso pensáis que no merezco lo mejor? Hermanito Yu, vuestra sinceridad hacia Xiao Xiao es inmensa. No os preocupéis, cualquier cosa que le deis a Xiao Xiao, sea lo que sea, le encantará. ¡Ostras! ¿Por qué Chu Qingyan está siendo tan pasivo-agresiva? Los príncipes me dan unas píldoras y ella ya está celosa. Insiste en que solo puedo jugar con juguetes. Devolvedme mis píldoras. Qingyan, estas píldoras son para Xiao Xiao, de parte de mi segundo hermano. No es apropiado que las guardes tú. Xiao Xiao, toma. ¡Qué bien! Tenía que ser el príncipe heredero. Enseguida recuperó mis píldoras. Hermanito príncipe heredero, hermanito Yu ya ha dicho que le comprará juguetes a Xiao Xiao. ¿No es demasiado darle también píldoras? Qingyan, unas pocas píldoras no son mucho. Yo, Murong Yu, tengo muchas cosas buenas. Esta píldora de consolidación Yuan es mi regalo de bienvenida para Xiao Xiao. ¿Por qué iba a pedir que me la devolvieran? Hermanito Yu, no quise decir eso. Murong Yu acaba de regañar a Chu Qingyan. ¡Qué raro! Antes, si esta mujer decía algo triste, todo el palacio, de arriba abajo, tenía que consolarla. ¿Qué pasa hoy? Nadie le sigue el juego. Qingyan, no te estoy culpando. Ya sabía que hermanito Yu es el mejor. Parece que el segundo príncipe. Todavía no han visto la verdadera cara de Chu Qingyan. Qué pena que dentro de 5 años, cuando se abra el reino secreto de Sankong, el segundo príncipe consiga con mucho esfuerzo la alabarda rompeestrellas. Pero Chu Qingyan lo traicione y se la robe. ¿Qué? ¿Qingyan me traicionará y me robará la alabarda rompeestrellas? Eso es imposible. Ya que hemos salvado a Yuer, volvamos primero al Palacio Imperial. ¡Maldita sea! Otra vez se van sin mí. Hermano imperial,
Xiao Xiao, ¿cuál es su origen? ¿Por qué puedo oír sus pensamientos? Yo tampoco sé el motivo, pero lo de tu ataque, hermano segundo, fue Xiao Xiao quien nos lo avisó con antelación. Por eso llegamos a tiempo. Si hubiéramos tardado medio instante más, probablemente no habríais salvado vuestra pierna. Así es. Que os hayáis salvado es gracias a Xiao Xiao. Yo creo que Xiao Xiao es una hija de la fortuna kármica. Es un cuerpo bendecido por la naturaleza. De ahora en adelante, vosotros tres debéis protegerla bien. No os preocupéis, Padre Imperial. Yo protegeré bien a Xiao Xiao. Sé que a Xiao Xiao no le gusta a Chu Qingyan. No dejaré que Chu Qingyan le haga daño. Nosotros también lo haremos. Padre Imperial. Con razón estos días me ignoran. Resulta que es culpa de esa cosita mona. ¡Sistema! ¡Salid de una vez! Voy a matar a esta monada ahora mismo. Anfitrión, no os precipitéis. Aún no habéis absorbido toda la fortuna kármica de este cachorro de tigre blanco. Matarlo ahora sería una pérdida. Pero ella no para de arruinar mis planes. Cuando crezca, ¿qué oportunidad tendré de arrebatar la fortuna kármica del reino de Yun? Me da igual. Debo encontrar una oportunidad a solas para deshacerme de ella. Joder, mosquita muerta. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Pequeña bestia. Para mataros, me he esforzado mucho en alejar a todos. Morí. ¡Socorro! Chu Qingyan, ¿qué estáis haciendo? Hermanito Lan, Xinjiang solo vio que la energía de Xiao Xiao estaba inestable. Vine especialmente para infundirle poder espiritual y calmarla, nada más. No os pongáis nervioso. Estáis mintiendo. Claramente estabais aprovechando que el príncipe heredero no estaba para absorber mi fortuna kármica. Menos mal que el príncipe heredero llegó rápido. Casi me dejáis seca. ¿Infundir poder espiritual? Xiao Xiao se siente mal cada vez que os ve. No le gustáis. De ahora en adelante, no os permito pisar mi dormitorio ni un solo paso. Hermanito Lan, ¿cómo podéis humillarme así por un cachorro? Hemos crecido juntos desde pequeños. Salid. Me retiro. Xiao Xiao, lo siento. No debería haberos dejado solos. De ahora en adelante, si no puedo vigilaros yo mismo, os entregaré a mi segundo o tercer hermano. Nunca más os dejaré solos frente a ella. Bien hecho, príncipe heredero. Nunca más dejéis que esa mujer se acerque a mí ni un paso. Hermanos imperiales, En el mercado de tesoros espirituales dicen que el juguete de Xiao Xiao ya está listo. Justo a tiempo. Llevamos a Xiao Xiao a echar un vistazo. Lo que le guste, se lo compraré a Xiao Xiao. Dejad los juguetes por ahora. Príncipe heredero, id rápido al mercado de tesoros espirituales a comprar la píldora celestial de renacimiento corporal. Chu Qingyan la usó para renacer y cambiar su cuerpo. Su nivel de cultivo os aplastará directamente. Al final, ni siquiera Padre Imperial será rival para ella. Tenemos que comprarla antes que ella. Hermano, Entonces, como decís, iremos al mercado de tesoros espirituales. Pero de ahora en adelante, debéis cuidar bien de Xiao Xiao. No podéis dejarla sola con Chu Qingyan. Hay algo mal con Chu Qingyan. No debéis dejar que se acerque a Xiao Xiao. sí. Hermanos imperiales. hermanito príncipe heredero, ¿a dónde vais? Hermanito príncipe heredero, ¿por qué salí sin llamarme? ¿Acaso ya no queréis a Qingyan? ¿He hecho algo mal? Os preocupáis demasiado. Últimamente, los asuntos del palacio son muy complicados. Todos estamos un poco cansados. Sí, Qingyan.
Solo vamos a dar una vuelta con Xiaoxia para despejarnos. Si vais a salir con la hermanita, Xinjiang también quiere ir. Hermanito Che, Xinjiang también es vuestra hermanita. Joder, Chu Qingyan está compitiendo por la atención hasta con una cría como yo. ¡Qué descarada! Si quieres venir, ven. Su Alteza el Príncipe Heredero, Su Alteza el Segundo Príncipe, Su Alteza el Tercer Príncipe, y la señorita Qingyan, vuestra ilustre presencia realmente honra mi humilde tienda. Esta es la quinta princesa, ¿verdad? El juguete ya está listo. Voy a buscarlo ahora mismo. ¡Madre mía! Este mercado de tesoros espirituales es, sin duda, el mayor centro de distribución de tesoros del reino de Yun. Píldoras, técnicas de cultivo y bestias espirituales. Lo tienen todo. Este juguete, el pequeño lo ha tallado especialmente con jade cálido de aguas profundas y le ha incrustado 3 perlas de reunión de espíritu de la más alta calidad. No sé si la quinta princesa estará satisfecha. Xiaoxiao, ¿te gusta este juguete? Me gusta, claro que me gusta. Solo en esta bola hay 3 perlas de reunión de espíritu. Esta perla de concentración espiritual es la mejor opción para aumentar vuestro nivel de cultivo. Si aún así no estoy satisfecha, los príncipes no tendrían que bajarme las estrellas del cielo. Es solo un animal, y usa jade cálido de aguas profundas, y perlas de concentración espiritual como juguetes. Las joyas que Muronyu me regalaba antes. ¿Cuándo usó tesoros de este calibre? ¿Por qué? Tendero. Vuestro mercado de tesoros espirituales presume de tener rarezas y tesoros, de tenerlo todo. Hoy han venido los príncipes y princesas de nuestro reino de Yun. ¿No deberíais sacar todos vuestros tesoros más preciados para que los veamos? Sí. Fui yo quien no lo pensó bien. Majestades, esperad un momento, voy a buscarlos ahora mismo. ¿Qué píldora es esta? Tendero, decidme, ¿qué tiene de especial esta píldora? ¡Qué buena vista tenéis, señorita Chu! Esta es la píldora de renovación ósea de 9 orificios. Puede desobstruir los meridianos y elevar vuestro nivel de cultivo a un nivel superior. ¿Le gusta a la señorita Chu? Aunque la píldora de renovación ósea de 9 orificios es buena, no se compara con esa píldora celestial de renacimiento corporal. Pero esa píldora, para mi segundo hermano, es perfecta para mejorar su nivel de cultivo. Lo que recomienda el tendero, naturalmente, es excelente. Segundo hermano imperial, observo que esta píldora de renovación ósea tiene una energía espiritual pura, justo lo que necesito para mi cultivo y avance. A Xinjiang le encanta este tesoro. ¿Me lo comprarías para mí? Esta píldora es, en efecto, difícil de conseguir. Entonces, este príncipe la comprará. Claro que sí. Muronyu todavía me tiene en su corazón. Antes, todo lo que yo quería, él me lo compraba. Esta vez seguro que también me la compra a mí. Tendero, envolvedla, por favor. Esta píldora de renovación ósea la usaré yo mismo. ¿Se la ha comprado para él? Maldita sea. Me he humillado tanto suplicándole. Y aún así no me la ha querido comprar. Hermanito Yu, esta píldora de renovación ósea la vi yo primero. Xinjiang también la quiere. Es cierto. Esta píldora, Xinjiang, la visteis vos primero. Fui demasiado impaciente. Pero Xiao se ha regalado muchas cosas antes. Supongo que queréis comprar esta píldora de renovación ósea para devolvérmela. Como muestra de agradecimiento. Fui yo quien no lo pensó bien. Tendero, envolvedla para Xinjiang, por favor. No, no es eso, hermanito Yu. Estoy sin blanca. Y no puedo permitirme esta píldora de renovación ósea de 9 orificios. Si no, os la compraría y os la regalaría. Venga ya. Chu Qingyan lo que quiere es que el segundo príncipe se la compre a ella. Ni se le ha pasado por la cabeza comprarle algo al segundo príncipe para devolvérselo. ¿El segundo príncipe del reino de Yun es así de cruel con su propia prima? Príncipe Chai Feng, cuidad vuestras palabras. No conocéis la historia completa. ¿Cómo podéis criticar a mi segundo hermano? ¿Por qué os enfadáis, príncipe heredero? Acabo de llegar al reino de Yun. Y ya he oído que los 4 príncipes cuidáis mucho a la señorita Chu y la mimáis un montón. Hoy me doy cuenta de que no hay que creerse los rumores tan fácilmente. Príncipe Chai Feng, no digáis eso. El hermanito Lan y los demás siempre me han tratado muy bien. Es solo que no tengo piedras espirituales para comprarles regalos y mostrarles mi respeto.
¿Cómo me iban a intimidar ellos? Joder, esta mujer sí que sabe manipular la verdad. ¿Qué es eso de comprar regalos para mostrar respeto a los príncipes? ¿Acaso les falta vuestro regalito? Al decir eso, ¿no queréis que el príncipe heredero y los demás se sientan culpables y os compren el elixir? Hermanita Qingyan, ellos os están intimidando. ¿Por qué les buscáis excusas? Segundo príncipe, hasta yo me he dado cuenta de que Qingyan quiere mucho este elixir. ¿Por qué seguís discutiendo con ella? Sabéis que no tiene ni un céntimo. ¿Cómo le pedís que os compre el elixir para mostraros respeto? Ya que el príncipe de aquí del norte lo ha dicho, ahora sí que me compraréis la píldora de renovación ósea, ¿verdad? Qingyan, si os gusta, entonces os cedo esta píldora de renovación ósea. Yo elegiré otro tesoro. Pero... Hermanito Yu, no tengo suficientes piedras espirituales. ¿Podríais prestarme algunas? Prestarle piedras espirituales es como tirarle un bollo de carne a un perro. No volverá. Si luego queréis escaquearos, el segundo príncipe os va a obligar a pagar. Aunque os lo preste, no recordaréis lo bueno que es el segundo príncipe. Y no dudáis en actuar contra él. No he traído suficientes piedras espirituales. Luego tengo que comprarle píldoras a Xiao Xiao. Hermanito príncipe heredero, hermanito Che, ¿podríais prestarle a Qingyan algunas piedras espirituales? Cuando Qingyan tenga dinero, os las devolverá enseguida. Yo tampoco tengo piedras espirituales. He estado comprando píldoras últimamente. Si mi hermano imperial no tiene dinero, menos tendré yo. Qingyan, id a pedírselo a otra persona. No quiero pedírselo a nadie más. Luego tendría que devolverlo. Si os lo pido a vosotros, puedo escaquearme. ¿Es esta la educación de la familia imperial del reino de Yun? Qingyan es vuestra prima, al fin y al cabo. Ahora solo quiere comprar una píldora. ¿Qué tiene de malo prestarle algunas piedras espirituales? ¡Sois tan tacaños! Si Qingyan no tiene dinero, no puede comprarla. De todos modos, las píldoras no son un artículo esencial. Si no la compra, pues no la compra. Mi hermano imperial tiene razón. Qingyan, normalmente mis hermanos y yo os hemos comprado muchas cosas. Hoy hemos venido específicamente a elegir un regalo para Xiao Xiao. ¿Acaso queréis competir con ella por nuestro favor? Hermanito Che, así es como pensáis de mí. Está bien, quizás yo y esta píldora de renovación ósea no estamos destinadas. Hermanita Qingyan, ¿no es solo una píldora de renovación ósea de 9 orificios? Yo os la compro. De verdad, príncipe Chai Feng, no pensé que fueras tan bueno con Qingyan. El príncipe Chai Feng es realmente generoso. Os damos un 20% de descuento en esta píldora de renovación ósea. 20.000. ¿Qué os parece? ¿20.000? ¿Es que este tendero no tiene vergüenza? Es el sueldo de medio año. Príncipe Chai Feng, 20.000 ya es un precio de amigo. Esta píldora de renovación ósea me costó un gran esfuerzo conseguirla en el mercado negro. No querréis comprarla, ¿verdad? Príncipe Chai Feng, podéis comprarla o no. Qingyan ya conoce vuestras intenciones. Esta píldora es demasiado cara. No quiero que gastéis tanto por mí. Mejor dejadlo. Qingyan, ¿de verdad pensáis eso? Solo estaba siendo educada. ¿No se lo habrá tomado en serio? Esa expresión suya. ¿No me la comprará de verdad? Egem. Hermanita Qingyan, este príncipe de repente recuerda que hoy tiene asuntos de estado que atender en la embajada de Qi del Norte. Esta píldora. Creo que será mejor otro día. Otro día os buscaré personalmente una mejor. Jajaja. Chu Qingyan, hoy os ha tocado a vos. Os han tocado la espalda para nada y ni siquiera habéis conseguido la píldora. Príncipe heredero, segundo príncipe, tercer príncipe y quinta princesa. Este príncipe se adelanta. Con vuestro permiso. Este príncipe Chai Feng, ¿por qué va de sobrado sin venir a cuento? Príncipe heredero. En mi humilde almacén, en realidad tengo una verdadera joya escondida. Solo que el precio es demasiado alto. Por eso nunca la he mostrado al público. Pues sacadla y dejadnos verla. Yo, un digno príncipe del reino de Yun, ¿acaso no voy a poder comprar una píldora? Sí. Un momento, príncipe heredero. Ahora mismo voy a por ella. Hermano mayor, ya habéis abrazado a Xiao Xiao durante tanto tiempo. ¿No me la vais a dejar abrazar a mí? Está bien. Exacto. Es esa, la píldora celestial de renacimiento corporal. Esta píldora puede cambiar por completo la constitución de una persona, estableciendo una base DAO inigualable. Chu Qingyan la usó para pasar de ser una persona mediocre a una gran cultivadora inmortal. Al final, ni siquiera Padre Imperial era su oponente. Príncipe heredero. Esta es la que yo, el humilde, le pedí a ese maestro de alquimia en la etapa de alma naciente que estaba en reclusión durante 3 meses enteros, y gasté innumerables piedras espirituales de grado superior, la píldora celestial de renacimiento corporal, que hemos conseguido. Decidme, ¿estáis satisfechos? Hermanito Yu,
Xinjiang también quiere esa píldora. Xinjiang se encuentra en un cuello de botella en su cultivo. Si tuviera esta píldora como ayuda, seguro que podría superar el cuello de botella. Así en el futuro, también podría ayudar al reino de Yun. Hermanito Yu, ¿me la comprarías a Xinjiang, por favor? Mercader, esta píldora me la quedo yo. Joder. ¿El segundo príncipe de verdad se la va a comprar a Chu Xinjiang? No, segundo príncipe, no lo hagáis. Es mejor que le deis esta píldora a un perro antes que a Chu Xinjiang. Hermanito Yu, ¿de verdad estáis dispuesto a comprársela a Xinjiang? Xinjiang lo sabía. Se la compro a Xiao Xiao. Aunque es joven, al fin y al cabo es mi hermana. Las cosas para su cultivo deben ser las mejores. Bien hecho. ¡Qué bien, príncipe! Todos mis hermanos príncipes son muy buenos conmigo. Cuando consiga mi transformación humana, prometo protegeros bien a todos vosotros. No dejaré que esta víbora os haga daño. El segundo príncipe es muy bueno con la quinta princesa. Esta píldora celestial de renacimiento corporal, más la píldora de renovación ósea y los juguetes anteriores, suman 1 millón de piedras espirituales de grado superior. No hace falta que me devolváis el cambio. Gracias, segundo príncipe. Hermanito Yu, esta píldora es demasiado valiosa. Xiao Xiao aún es pequeña. ¿Y si la desperdicia? Chu Xinjiang, esto no es asunto vuestro. Las píldoras que usáis para cultivar, la ropa que vestís, las joyas que lleváis, ¿acaso no os las hemos comprado nosotros, vuestros hermanos? Esta píldora es específicamente para Xiao Xiao. ¿Acaso vais a robársela? Hermanito príncipe heredero. Yo no quise decir eso. Ye, Sin la píldora celestial de renacimiento corporal, nunca podréis cultivar tan rápido. Y mucho menos intentar pasar por encima de la familia imperial del reino de Yun. Segundo hermano, tercer hermano, ya hemos comprado todo. Vámonos. Y que las cosas salgan tan bien. Es un poco extraño. Normalmente, tratan a Chu Xinjiang como un tesoro. ¿Por qué hoy no la consienten en absoluto? ¿No es gracias a vosotras? Xiao Xiao. Gracias a vosotras que revelasteis la verdadera cara de Chu Xinjiang, ya no nos dejamos engañar por ella. Xiao Xiao, sois nuestra estrella de la suerte. Padre Imperial, ¿qué hacéis aquí? Naturalmente, quería escuchar qué más revelaría Xiao Xiao hoy. He venido porque, casualmente, tengo algo que discutir con vosotros. Queda medio mes para el torneo de caza de los 10 reinos del continente Shuhe. He decidido que entréis en el reino secreto de Shangkong para entrenar, para que os preparéis bien para el torneo. No podéis ir. Chu Xinjiang se colará en el reino secreto. Los 3 príncipes resultarán gravemente heridos al protegerla, y al final se perderán el torneo de caza. Además, ahora sus fortunas kármicas están conectadas. Si a Chu Xinjiang le pasa algo, ellos también tendrán mala suerte. Ni siquiera puedo matarla. Así que hay esta conexión. Parece que expulsar a Chu Xinjiang de la familia imperial ahora no serviría de nada. Maldita sea, tengo que encontrar una manera de cortar su conexión de fortuna kármica con los príncipes. De lo contrario, es como una bomba de relojería atada a mi lado, que podría matarnos a todos en cualquier momento. Tranquilos, esta vez, solo vosotros 3 hermanos iréis al reino secreto. Yo mismo vigilaré a Chu Xinjiang. No la dejaré pisar el reino secreto ni un solo paso. Aunque el emperador vigile a Chu Xinjiang, no servirá de nada. Chu Xinjiang seguro que se colará a escondidas. No, tengo que hacer que me lleven con ellos. Al menos podré ayudarles a evitar algunos riesgos. ¿Qué estáis haciendo? Solo estoy lanzando un hechizo de calma, para que descanse bien. Vosotros id a entrenar al reino secreto. Vigilaré a Chu Xinjiang para que no os moleste. De acuerdo. Pero Xiao Xiao dijo que quería ir con nosotros. Pero el reino secreto es extremadamente peligroso. ¿Cómo vamos a dejar que una cachorra de tigre se arriesgue? Hermano mayor tiene razón. Y si no protegemos bien a Xiao Xiao, ¿no estaríamos defraudando su buena voluntad hacia nosotros? Padre Imperial, hermanos, tercer hermano. En realidad, hay algo que no os he contado. Hace unos días, volví a mi aposento y me encontré con Chu Xinjiang atacando a Xiao Xiao. Si no hubiera vuelto a tiempo, las consecuencias habrían sido inimaginables. ¡Maldita sea! ¿Qué pretende esta Chu Xinjiang? Padre Imperial, parece que no podemos dejar a Xiao Xiao sola en el palacio. Si no llevamos a Xiao Xiao con nosotros, será más fácil para Chu Xinjiang salirse con la suya. Siendo así, llevad a Xiao Xiao, pero debéis recordar bien esto, debéis protegerla a toda costa. Si algo le sucede, os haré responsables a vosotros. Vuestro humilde servidor obedece vuestra orden. Tío, el hermanito príncipe heredero y los demás ya han entrado en el reino secreto. ¿Por qué no permitís que Xinjiang vaya con ellos? Chu Xinjiang, el reino secreto es peligroso. ¿Cómo ibais a ir vos?
que solo estáis en la etapa de establecimiento de la fundación, yo mismo ordené vuestro arresto domiciliario y envié guardias secretos para vigilaros. ¿Cómo pudisteis romper las restricciones y llegar hasta aquí? Tío, sé que mi nivel de cultivo es bajo, pero el hermanito príncipe heredero y los otros dos están allí. ¿Acaso no pueden protegerme? Joder, ¿todavía quieres que ellos te protejan? No se te ocurra venir. Entraste al reino secreto para ser la primera en vincularte con Jinglong y robar la alabarda rompeestrellas del reino secreto. Maldita mujer, no dejaré que te salgas con la tuya. Lanner y los demás entraron al reino secreto para vincularse con bestias espirituales y mejorar su cultivo, no para ser tus guardaespaldas. No vengas aquí a armar un escándalo. ¿El tío cree que Xinyan está armando un escándalo? Pero el hermanito Lan y los demás han ido. ¿Por qué yo no puedo ir? El tío claramente está siendo parcial. ¿Parcial? Llevas 3 años cultivando y solo estás en la 5ª capa de la fundación. ¿Y aún así tienes la osadía de hablarme de parcialidad? Tío, Xinyan sabe que su cultivo es bajo, pero no quiero ir al reino secreto para mejorarme a mí misma. Tío, por favor, deja que Xinyan entre. ¿Yeah? Si sabes que eres inútil, quédate quieta. ¿Para qué quieres entrar al reino secreto? Si no tienes las habilidades, no intentes hacer el trabajo, ¿verdad? Princesa Hasi, cuidad vuestras palabras. Este es un asunto familiar de nuestro reino de Yun. No es asunto de una forastera como vos. Yo no os he nombrado directamente. Así que algunas personas también saben que son un desastre, ¿eh? ¿Cómo os atrevéis a decirme eso? Hermanito príncipe heredero, ¿vais a quedaros ahí mirando cómo me acosa? ¿Ni siquiera vais a decir una palabra por mí? ¿Qué puedo decir yo por vos? La princesa Hasi no os ha nombrado directamente. Sois vos quien se ha dado por aludida con prisa. Hermanito Yu, ¿incluso vos pensáis que me he humillado a mí misma? Segundo príncipe, Xinyan, al fin y al cabo, es pariente de la realeza del reino de Yun. Aunque su nivel de cultivo sea bajo, siendo humillada así por una extraña, ¿cómo no vais a defender a la hermanita Xinyan? Príncipe Chai Feng, este es un asunto familiar de nuestra realeza de Yun. No es asunto vuestro. Un hombre de Qi del norte. Venir a dar órdenes. Basta, no digáis más. El reino secreto está a punto de abrirse. Jur, Jer, Lanner, llevad a Xiao Xiao dentro. El sistema ya me dijo que hay una gran fortuna kármica en el reino secreto. ¿Cómo no voy a entrar? Tío, Xinyan también quiere ir. Ya he dicho que no podéis entrar. Lanner, el reino secreto ya se ha abierto. Llevadlos a todos y entrad rápido. ¿Y qué si no me dejáis entrar? Seguiré a Chai Feng y entraré de todos modos. Este reino secreto es tan grande. ¿A dónde debemos ir? Al Valle del Río. Allí hay una densa energía espiritual que os ayudará a cultivar. Y además hay bestias espirituales muy raras. Hermanos, parece que a Xiao Xiao le gusta más el Valle del Río. Vamos a echar un vistazo al Valle del Río primero. Mi tercer hermano sí que me entiende. Os haré ir al Valle del Río antes de que llegue Chu Qingyan. Si no, Chu Qingyan se quedará con todas las cosas buenas. ¡Qué energía espiritual tan pura! Un día de cultivo aquí punto equivale a 10 días fuera. ¿Qué esperáis entonces? Rápido, sentaos a meditar y absorbedla. O la energía espiritual de aquí punto al menos os puede hacer subir un pequeño nivel de cultivo. Hermano mayor, segundo hermano mayor, mirad en el fondo del agua. ¿Qué es eso? Ese debe ser el Jinglong. No me esperaba que en este reino secreto hubiera una bestia espiritual tan rara. Xiao Xiao es increíble. Dijo que en el Valle del Río había bestias espirituales, pero no me imaginaba que sería un ser como el Jinglong. Cuando Chu Qingyan vino al reino secreto, lo que más quería era este Jinglong. Después de contraer al Jinglong, Chu Qingyan usó su linaje de dragón verdadero para alcanzar el núcleo dorado. Pero este Jinglong fue despojado de su fortuna kármica por Chu Qingyan, fue abandonado por ella y murió. No me esperaba que el Jinglong, en manos de Chu Qingyan, tuviera un final así. Siendo así, no podemos dejarle este Jinglong a Chu Qingyan. Hermanos, ya que hemos descubierto a este Jinglong, ¿por qué no intentamos contratarlo? De acuerdo. ¡Fuera de aquí! Con vuestro nivel de cultivo, ¿o de verdad creéis que me someteré a vosotros? Xiao Xiao, no vayáis. Allí es peligroso. Oye, tío dragón, escuchadme. Si no venís con nosotros, pronto vendrá una mujer vestida de rosa. Os contratará a la fuerza. Os absorberá toda la fortuna kármica
kármica y os abandonará en el camino. Para entonces, ni siquiera os quedará el cuerpo entero. Absurdo. Soy de la verdadera estirpe de dragones. ¿Qué podría hacerme una simple mujer humana? Pequeña tigresa, solo queréis engañarme para que haga un contrato con ellos. De verdad que no os miento. Si no me creéis, cread aquí una ilusión de vosotros mismos. Luego, ved si esa mujer viene y os contrata a la fuerza. Para contratarme, hasta decís tales mentiras. Está bien, haré lo que decís y veré si esa mujer me contrata a la fuerza. ¡Contrato! El contrato de esta mujer es irresistible. Esa pequeña tigresa tenía razón. Esta mujer de rosa de verdad quiere contratarme a la fuerza. Esta mujer solo está en el 5º nivel de establecimiento de la fundación. ¿Cómo es que tiene un poder tan extraño? Menos mal que la tigresa me avisó. Si hubiera logrado el contrato con ella, ¿dónde habría quedado mi honor? Sistema. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fallado el contrato? Anfitrión, el fallo se debe a que no habéis intentado contratar a Jinglong real, sino a una ilusión que dejó. Xiao Xiao es tan perspicaz como siempre. Chu Qingyan venía por el Jinglong. Menos mal que llegamos a tiempo. Evitamos que Chu Qingyan contratara a este Jinglong. Esta vez debo proteger bien a mis hermanos príncipes. ¿Esto es una ilusión? ¿Acaso contratasteis al Jinglong antes que nosotros y dejasteis esta ilusión para humillarnos? ¿Decís que esta ilusión la dejamos nosotros y ya está? Chai Feng, ¿tanto os gusta decir tonterías? Vos. Hermanito Chai Feng, es cierto que no tenemos pruebas. Hermanito príncipe heredero, estáis dispuestos a traer a la tigresa, pero no queréis que Qingyan entre. ¿Acaso soy peor que una tigresa para vosotros? Hermanita Qingyan, creo que es exactamente lo que piensan. Murong Lan y los demás son tan parciales que no merecen ser vuestra familia. Príncipe Chai Feng, podéis comer lo que sea, pero no podéis hablar por hablar. ¿Qué petición de Qingyan no hemos satisfecho antes? ¿Quién sois vosotros, un forastero, para decir eso? Eso es, Chu Qingyan. Nosotros os hemos tratado tan bien, y ahora nos pagáis así. ¿Os unís a un extraño para calumniarnos? Hermanos, segundo hermano, no quise decir eso. ¿Cómo podéis decirme eso? La hermanita Qingyan está llorando por vuestro acoso. Me parece que la gente de vuestra casa imperial de Yun sois todos unos engreídos. Despreciáis a la hermanita Qingyan por su bajo nivel de cultivo y la acosáis. Qingyan, si sentís que habéis sido agraviada en el reino de Yun, este príncipe puede decidir que os unáis a otra casa imperial. Esperad. Hermanito príncipe heredero, no os vayáis. ¿Acaso habéis contratado vosotros a ese Jinglong? ¿Las bestias espirituales de este reino secreto no tienen dueño? ¿No deberíamos competir justamente para obtener su derecho de contrato? ¿Competir justamente? Está claro que queréis a este Jinglong, y encima os inventáis estas palabras tan grandilocuentes. Si hubierais encontrado a Jinglong primero, ya lo habríais contratado vosotras mismas. ¿Acaso competiríais justamente con nosotros? Un pacto justo. Pero yo recuerdo, las cosas sin dueño en el reino secreto son para el primero que llega. ¿Y acaso hemos pactado nosotros con el Jinglong? ¿Y a vosotros qué os importa? Claro que me importa. Hermanito Che, ese Jinglong lo descubrí yo primero. No podéis pactar con él antes que yo. Chu Qingyan, ¿que lo descubriste tú? Solo era una ilusión dejada por el Jinglong. Nosotros no os impedimos pactar con la ilusión. Si la queréis, cogedla. Las oportunidades del reino secreto son para todos los que las ven. Vosotros, los príncipes del reino de Yun, queréis acaparar el Jinglong. ¡Qué prepotentes sois! Chai Feng, ¿con qué ojos nos habéis visto pactar con el Jinglong? Creo que habéis perdido la cabeza. Desde el principio, este Jinglong no era más que una ilusión. Nosotros no le hemos hecho nada a esa ilusión. Así es. Si vos, príncipe Chai Feng, queréis la tierra de este valle, simplemente cogedla. No os lo impediremos en absoluto. Hermanito Yu, vosotros sabéis que no quiero tierra. Chu Qingyan, entonces, ¿qué queréis? ¿Acaso queréis que os capturemos un Jinglong? El Jinglong posee el linaje de un dragón verdadero. Es algo único, que no se puede encontrar fácilmente. ¿Dónde vamos a encontraros uno? ¡Mierda! La hermanita Qingyan ha dicho que aquí hay un aura de Jinglong. ¿A qué viene tanta tontería? ¿Decís que Qingyan ha sentido el aura? Sí.
Ella es una cultivadora de la quinta capa de establecimiento de la fundación. ¿Cómo va a percibir la existencia de un Jinglong de ese nivel? Chai Feng, ¿os habéis vuelto locos? Sí, Chu Qingyan. Todos hemos visto que este Jinglong es solo una ilusión. Dejad de armar jaleo. ¿Qué más da? El nivel de cultivo de Muronglan es 2 pequeños reinos más alto que el mío. No puedo con él. Será mejor que corra. Hermanita Qingyan, aquí no hay ningún Jinglong. Este reino secreto es tan grande que tarde o temprano encontraremos otras oportunidades. ¿Para qué perder el tiempo discutiendo con ellos? Vámonos. No les hagáis caso. Maldita sea. Estos inútiles de Qi del Norte. Su nivel de cultivo no llega ni a la uña del pie de Muronglan. En fin, si no puedo encontrar al Jinglong, quedarme aquí solo me traerá disgustos. Primero buscaré otras oportunidades. Pequeña tigresa, tenéis razón. Si hoy esta mujer me hubiera contratado, me temo que mis huesos no habrían quedado. Siendo así, os concederé un deseo. ¿Cualquier deseo? Pues entonces, haced un pacto con el hermanito príncipe heredero. Cachorro, os he dicho que pidáis un deseo, no que hagáis una petición. ¿Cómo puede el maestro de este Jinglong ser un simple núcleo dorado? Mirad a largo plazo. Mi hermano mayor solo tiene 20 años y ya está a medio paso del alma naciente. Un talento así, ni siquiera uno entre 10.000 lo tiene. Además, a nuestro reino de Yun no le faltan tesoros raros para el cultivo. Esto es, ¿una píldora celestial de renacimiento corporal? ¿De dónde la habéis sacado? Joder, la encontré yo en el mercado de tesoros espirituales. Yo tengo una gran fortuna kármica. Si hacéis un pacto con el hermanito príncipe heredero, todos los elixires, manuales secretos y artefactos inmortales que encuentre en el futuro podréis compartirlos. ¿Qué os parece? Pensadlo bien. Está bien, pues. Este servidor se sacrificará un poco y hará un pacto con vosotros. En el futuro, cualquier recurso de cultivo que tengáis, debéis ofrecérselo a este servidor. ¿Sí? Muronglan desea sellar un pacto con Jinglong para compartir la vida y la muerte a partir de ahora. Hermanita Chinga, aquí hay muchísimas hierbas espirituales. Hermanita Qingyan, mirad. Esa es la hierba de resurrección Yin Yang. Se dice que es una hierba espiritual de primer nivel que puede devolver la vida a los muertos y regenerar la carne de los huesos. Si la tomáis, seguro que os ayudará a avanzar. Quizás incluso os permita formar un núcleo dorado directamente. Esta hierba es demasiado valiosa. Príncipe Chai Feng, ¿de verdad me la vais a dar? Claro que os la voy a dar. Hermanita Qingyan, sois hermosa y de buen corazón. Si no os la doy a vos, ¿a quién se la iba a dar? Muchas gracias, Príncipe Chai Feng. Esta bondad, Qingyan. Hermanita Qingyan, cuidaos mucho. Yo me retiro primero. Mi cara. Chai Feng, sois un malvado. Me tirasteis la planta carnívora y os fuisteis. Si mi cara, que puede derrocar reinos, se arruina, no os dejaré en paz ni como fantasma. Sistema. Mi cara. Está mi cara destrozada. Me desfiguraré. La piel facial del anfitrión ha sufrido daños graves.
Las píldoras comunes no pueden repararla. Sin embargo, en el acantilado al noroeste del reino secreto, crece un loto de nieve a la luz de la luna. Este objeto es extremadamente yin y puro. Puede restaurar la apariencia. Maldita sea. Todo es culpa de este Chai Feng. Si no, ¿cómo iba a desfigurarme? Cuando encuentre la oportunidad, lo mataré. Hermanita Qingyan, ¿estáis bien? Hermanito Chai Feng, estoy bien. ¡Monstruo! ¿De dónde ha salido este bicho feo? Criatura demoníaca insolente. ¿Cómo osas imitar la voz de mi hermanita Qingyan para engañar a este príncipe? Este príncipe os va a matar a golpes. Hermanito Chai Feng, no me peguéis más. Soy Qingyan. ¡Tonterías! Mi hermanita Qingyan es de belleza celestial. Parece una diosa. ¿Cómo podría un monstruo feo como vos suplantarla? Mira que no os voy a dejar ni el alma. Esperad un momento. Hermanito Chai Feng, este es el colgante de jade que me regalasteis el año pasado por mi cumpleaños. ¿No lo reconocéis? Este sí que es el colgante de jade que os di. Vos sois de verdad mi hermanita Qingyan. Hermanita Qingyan, vuestra cara. ¿Qué le ha pasado? Hermanito Chai Feng, mi cara ha sido mordida por la planta carnívora de antes. Lo siento, hermanita Qingyan. Es culpa mía. Fui yo quien no vio bien antes. Pero no os preocupéis. Encontraré la manera de curar vuestra cara. Maldita sea. Ay. Menos mal que la última vez aprendí un poco de la técnica de ilusión facial del enviado de Nanjiang. Puede ocultar la apariencia temporalmente. Si no, viendo esa cara todos los días, me temo que tendría pesadillas toda la vida. Cof, cof. Vaya. Este reino secreto está lleno de oportunidades, sin duda. Xiao Xiao, gracias a vuestra guía, hemos podido encontrar este lugar tan valioso. Claro que sí, soy una mujer que ha leído la obra original. ¡Wow! Linji púrpura milenario, ginseng misterioso de 7 hojas, hierba de ámbar gris, cuántas cosas buenas. Todo esto es muy reconstituyente. Recojamos todas estas hierbas espirituales primero. Busquemos un lugar seguro. Y luego las absorberemos y refinaremos lentamente. No pasa nada. Aunque su poder espiritual es impetuoso, no hay signos de conflicto. Al contrario, se fusionan entre sí, convirtiéndose en la fuerza nutritiva más suave. Estas hierbas son la esencia del cielo y la tierra. Son muy suaves. Dejadme dormir y digerirlas un rato. Increíble. Esas hierbas espirituales incompatibles pueden armonizarse solas dentro de ella. Esta pequeña tigresa tiene una constitución especial. Es un cuerpo Dao innato, lo que para los cultivadores comunes es un conflicto de poder espiritual feroz como un tigre. Para ella, no es más que un gran festín. Ya que no pasa nada. Entonces sentémonos aquí a meditar y cultivar. Esperemos a que Xiao Xiao despierte para partir. ¡Qué bien! Por fin he conseguido este loto de agua lunar. Con solo tomar esta medicina, mi rostro podrá recuperarse como antes. Incluso estará más radiante que antes. Hermanita Qingyan, ¿vos? ¿Cómo encontrasteis el loto de nieve lunar? Esta es una hierba celestial. No tiene precio en el mercado. Quizás sea porque mi destino es especial. Tengo mi propia fortuna kármica. Cualquiera que se me acerque, siempre se encuentra con oportunidades inexplicables. Ya veo.
No me extraña que el príncipe heredero y los demás, siendo tan jóvenes, ya sean cultivadores de núcleo dorado. Especialmente Murong Lan. Con poco más de 20 años, ya está a medio paso del alma naciente. Resulta que es gracias a vos, hermanita Qingyan. Hermanito Chai Feng, exageráis. La fortuna kármica es solo una parte. Principalmente, el hermanito príncipe heredero y los demás se han esforzado mucho en su cultivo. ¿Cómo me atrevo a atribuirme el mérito? ¿Cómo que no tenéis mérito? Qingyan, sois demasiado buena. Todavía habláis en su favor. Os tratan tan mal. Deberíais uniros a nuestro Chi del norte. Yo os trataré bien, os lo aseguro. Así es, señorita Chu. Nuestros príncipes son sinceros con la gente. Nunca serían tan fríos e insensibles como Murong Lan. Exacto. Señorita Chu. Ellos se apoyaron en vuestra fortuna kármica para ascender rápidamente en su cultivo. Y ahora, por una cría, os tratan así. ¡Qué desagradecidos! Eso es. El emperador de Chi del norte reconoció a una cría de tigre como hija adoptiva, y a vos no. Este emperador es un desagradecido. Venid a nuestro Qi del norte. Nuestro emperador. Seguro que os venerará. No habléis así del hermanito príncipe heredero y los demás. En realidad, el tío y el hermanito príncipe heredero me tratan bastante bien. Siempre que he querido algo, me lo han dado. Qingyan, todavía vais a encubrirlos. Yo mismo os vi cómo os intimidaban. Cuando volvamos, le informaré a mi padre imperial de este asunto. Venid a nuestro Qi del norte. Yo, Chai Feng, os trataré bien. Nunca os fallaré. ¿Tratarme bien? Cuando la planta carnívora me mordió la cara hace un momento, corristeis más rápido que un conejo. ¿Me tomáis por tonta? ¿Todavía voy a creer vuestras tonterías? Hermanito Chai Feng, sois una buena persona. Con esas palabras vuestras, Qingyan ya está satisfecha. Hermanita Qingyan, no os preocupéis. En este reino secreto, os protegeré a toda costa. Maldita sea. El sistema me dijo que debía seguir a Murong Lan y los demás, pero ahora ninguno de ellos quiere hablarme. ¿Qué debo hacer? Cuando Qingyan se una a Qi del norte, entonces le pediré matrimonio para que sea mi compañera de cultivación. Así, su fortuna kármica será mía. ¿Cómo podría no lograr mi gran objetivo? Majestad, este es el té espiritual recién adquirido por el Departamento de Asuntos Internos. Majestad, cuidado. ¡Oh, Majestad, cuidado! Majestad, perdonadme. Esta sirvienta merece la muerte. Esta sirvienta no sabe por qué. Mis pies se debilitaron y me tropecé. Todo es culpa de esta sirvienta. Por favor, Majestad, castigadme. Basta, levantaos. La próxima vez, tened más cuidado. Qué extraño. Xiaokui siempre ha sido prudente. ¿Cómo pudo derramarme el té encima? ¿Será que Chu Qingyan sufrió alguna herida en el reino secreto? ¿Y me ha afectado a mí? Núcleo dorado tardío. Gracias a estas hierbas inmortales, he logrado romper un pequeño reino entero. Hermanos, tercer hermano, ¿cómo os sentís vosotros? Hermano mayor, he roto. Ahora estoy en el núcleo dorado intermedio. Sí. Mi nivel de cultivo también se ha estabilizado bastante. Todo esto se lo debemos a Xiao Xiao. Si no fuera por su guía, ¿cómo vamos a poder pactar con Jinglong? Hemos llegado a esta ladera de hierbas espirituales. ¿Quién sabe? Quizás Chu Qingyan nos ataque por sorpresa. Ahora mismo, la energía espiritual en mi cuerpo es decenas de veces mayor que antes. La transformación humana está a la vuelta de la esquina. Este viaje al reino secreto ha valido la pena. Xiao Xiao, despertad. Entonces, sigamos explorando el reino secreto. Xiao Xiao, indicadnos una dirección. Vamos a buscar la siguiente oportunidad. Esto, a la izquierda. La alabarda rompiestrellas del príncipe está detrás de la cascada en esa dirección. El libro dice que el príncipe originalmente iba a conseguir la alabarda rompiestrellas, pero Chu Qingyan hizo de las suyas en secreto, haciendo que la bestia guardiana se volviera loca y aprovechó para robar el artefacto. Esta vez no dejaré que se salga con la suya. Bien. Entonces, haremos caso a Xiao Xiao. Vamos por la izquierda.
Hermano mayor, Xiao Xiao debe estar señalando allí. Detrás de la cascada hay una fluctuación de energía espiritual muy fuerte. Proteged bien a Xiao Xiao. Una pequeña serpiente demoníaca. ¿Por qué tenéis que actuar vosotros? Simplemente, retiraos. Listo, daos prisa y llevadnos a buscar la alabarda rompeestrellas. ¿Es esto la supresión de la línea de sangre? No es de extrañar, es Jinglong, con la línea de sangre de un dragón verdadero. Alabarda rompe estrellas. ¿Qué intención asesina tan fuerte? Parece que no quiere que nos la llevemos. Xiao Xiao, ¿estáis bien? No, príncipe heredero, estoy bien. Siento que el poder que emana es muy similar al mío. Deberíais cogerme en brazos e intentarlo. Parece que se siente muy atraída por Xiao Xiao. Voy a coger a Xiao Xiao y a ver qué pasa. Ay, ¿por qué me ataca esta alabarda rompiestrellas? Esta alabarda rompeestrellas comparte el mismo origen de matanza que el tigre blanco. Pensé que se sentiría atraída por vosotras, pero nunca imaginé que estaría dispuesta a reconoceros como su dueña. Pequeña tigresa, tenéis una gran fortuna kármica. Xiao Xiao es verdaderamente la hija de la fortuna kármica. Incluso un arma tan feroz como la alabarda rompeestrellas está dispuesta a reconoceros como su dueña. Pues claro, Chu Qingyan esta vez no ha conseguido a Jinglong y hasta la alabarda rompeestrellas se la he quitado yo. Seguro que está echando bilis de la gata. ¿Cómo es posible? Aquí es donde el sistema marcó la ubicación. ¿Dónde está la alabarda rompeestrellas? Sistema, ¿qué está pasando? ¿Anfitriona? La alabarda rompeestrellas ha sido vinculada por esa cachorra de tigre. Maldita sea. Otra vez esa monada arruinando mis planes. Anfitriona, no os preocupéis. Aunque la alabarda rompeestrellas se haya ido, pero hay un polluelo de Suzaku cerca. Podríais robarlo y hacer un pacto. Así podréis usar la sangre del Suzaku para cultivar y alcanzar un nivel superior. Pero el Suzaku es una bestia divina muy protectora con sus crías. Si le robo su huevo, si me descubre, me quemará hasta convertirme en cenizas. Anfitrión, no os preocupéis. El Suzaku ya ha abandonado el nido. Podemos arriesgarnos. Si ganáis, podréis hacer un pacto con el Suzaku. ¡Exacto! No puedo volver con las manos vacías. Este polluelo de Suzaku será mío. Anfitrión, ¡qué inteligente! Hermanito Chai Feng, esperadme aquí. Misión cumplida. Malas noticias, anfitrión. El Suzaku ha vuelto al nido. Murong-che y los demás están ahora al noroeste de vuestra posición. Atraed al Suzaku hacia ellos. Y os escondéis para hacer un pacto con el polluelo de Suzaku. Buena idea. ¿Quién les mandó a hacerme eso? Ahora les daré una lección. ¡Oh no! Chu Qingyan ha sido descubierta robando el polluelo de Suzaku. Ahora va a traer al Suzaku hacia nosotros. ¿Qué pasa? Si no estoy en mi tribulación, ¿por qué me cae un rayo sin motivo?
esta cama de hielo místico Taiji. Gasté 30.000 piedras espirituales de alta calidad. Tardó 3 meses en llegar desde la región norte. Y así, se ha ido. Su Majestad, con el alboroto de hace un momento, ¿ha ocurrido algo grave? Nada, solo estaba estudiando una técnica de cultivo. Retiraos, retiraos. Sí, vuestro siervo obedece. Esta píldora de resurrección de 9 giros fue refinada por un sabio de la píldora en la etapa de alma naciente. Seguro que cura las heridas del rayo. ¿Cómo es que me he tomado una píldora demoníaca de sangre corrupta? Debe ser esa Chu Qingyan, la estrella de la calamidad. Si no fuera por mi fortuna kármica ligada a ella, ¿cómo podría tener tanta mala suerte? Qingyan, ¿cómo habéis acabado así? Hermanito An, es que el reino secreto era demasiado peligroso, pero por fin habéis vuelto. Los días sin vosotros, para Qingyan han sido como años. Yo también os he echado mucho de menos, Qingyan. No lloréis más. ¿Y mis hermanos? ¿No eran ellos los que más os mimaban? Mis hermanos ahora solo tienen ojos para esa pequeña tigresa. Desde que ella llegó, el hermanito príncipe heredero, y los demás ya no me quieren. ¿Cómo es posible? ¿Acaso mis hermanos tienen la mente nublada? Hermanito An, no solo el hermanito príncipe heredero y los demás, incluso mi tío imperial no me permitió ir al reino secreto, pero se llevaron a esa pequeña tigresa. Me escabullí para seguirlos, y por accidente me encontré en peligro. Ellos ni siquiera quisieron echarme una mano. ¿Cómo pudieron haceros eso? Qingyan no sabe qué ha hecho mal. Hermanito An, ahora, de toda la familia imperial del reino de Yun, solo vos estáis dispuesto a apoyarme. Tranquila, Qingyan. Yo, Murong An, juro aquí y ahora que siempre estaré a vuestro lado. No permitiré que nadie os intimide. Ahora mismo iré a preguntarle a Padre Imperial. Hermanito An, no me defendáis. No importa si estoy triste. No, hoy debo defenderte. ¿Cómo vais a vivir en este palacio si no? Murong Lan, Murong Che, aunque todos me traicionéis, todavía tengo a Murong An a mi lado. Algún día mataré a esa monada. Lanier, Yuer, Chuer, me alegro de que estéis bien. Lanier, dame a Xiao Xiao para que la abras. Padre Imperial. Xiao Xiao, ya habláis. Así es, Padre Imperial. Xiao Xiao absorbió una gran cantidad de esencia de hierbas espirituales en el reino secreto. Su intelecto se ha abierto. Ahora ya puede decir algunas palabras sencillas. Bien. Qué bien que podáis hablar. Seguro que en el futuro heredaréis la fortuna kármica de nuestra casa imperial de Yun. Padre Imperial, esta es la 5ª princesa imperial. A su corta edad, ya goza la hermanita Qingyan. Deberíais educarla bien. Vaya, nada más llegar ya me queréis educar. ¡Estáis locos! Si ni siquiera puedo hablar bien, ¿cómo voy a gozar a Chu Qingyan, que es una persona adulta? Me estáis buscando las cosquillas, ¿eh? Xiao Xiao tiene toda la razón. Pero Lan, Yu, Che, todos vosotros podéis oír los pensamientos de Xiao Xiao. ¿Por qué An no puede? Hermanito An, no digáis más. La hermanita Xiao Xiao es aún pequeña, no sabe lo que hace. ¿Cómo me va a molestar a mí? No vayáis a dañar la armonía entre vosotros, hermanos, por mi culpa. No. Qingyan, sois demasiado buena. Si os molesta, debéis decirlo, para que algunos no se aprovechen de vuestro favor y os molesten. ¿Qué ojo ha visto que yo la moleste? Este cuarto príncipe es un pagafantas leal de Chu Qingyan. Ja, ja, ja.
Chu Qingyan nos mató a toda la familia más tarde. Y aún así seguís a su servicio. Así que el príncipe heredero y los demás solo perdieron la vida, pero vosotros perdisteis el amor. Educar a Xiao Xiao es asunto mío. Cuando os ha tocado a vosotros opinar, ocupaos de vuestros propios asuntos. ¡Qué descaro! Xiao Xiao, ahora sois parte de la familia imperial. No debéis decir palabras tan ofensivas. Se lo merece. Dentro de 5 días, Chu Qingyan utilizará artes malignas para absorber el nivel de cultivo de otros cultivadores. Lástima que ahora no pueda contarlo todo. ¿Qué puedo hacer? Hoy todos vosotros habéis podido oír los pensamientos de Xiao Xiao, ¿verdad? A partir de hoy, vosotros tres, turnaos para vigilar a An. No debéis permitir que dañe a otros cultivadores. Padre Imperial, ¿de verdad nuestro cuarto hermano Imperial haría algo tan bestial? Hermano Imperial, primero vigilémosle. Si esperamos a que pase algo, será demasiado tarde. Así es, Juer. Xiao Xiao nos ha ayudado a evitar tantos problemas en el camino. Si no fuera por ella, Chu Qingyan nos habría apuñalado por la espalda incontables veces. Ella es la estrella de la fortuna de nuestro reino de Yun. En este viaje al reino secreto, os agradezco a vosotros tres por proteger a Xiao Xiao. No es ningún problema. Pero Padre Imperial, ¿cómo os ha ido estos días? No muy bien. Xiao Xiao tiene razón. Nuestra fortuna kármica está ligada a la de Chu Qingyan. Seguramente ella ha sufrido mucho en el reino secreto. Yo también he tenido una racha de mala suerte estos días. Padre Imperial, ¿qué os ha pasado en el palacio estos días? Es una larga historia. Ay. Mientras revisaba los memoriales en el salón Sichen, un sirviente me derramó té pato por la noche. Al cultivar, me cayó un rayo. La cama se partió por la mitad. Incluso me equivoqué al tomar una píldora. Si lo hubiera sabido, no habría dejado entrar a Chu Qingyan al palacio. Padre Imperial, ya es tarde para decir eso, pero nosotros lo hemos pasado bastante bien en el reino secreto. Hemos traído a Xiao Xiao. Por el camino, conseguimos un montón de oportunidades y tesoros. Incluso evitamos los intentos de Chu Qingyan de hacernos daño. Padre Imperial, quizás sea por la fortuna kármica de Xiao Xiao por lo que hemos tenido tanta suerte. Así que el contragolpe me lo he comido yo entero. Todo por culpa de esa mujer malvada, Chu Qingyan. Padre Imperial, quizás sea por la fortuna kármica de Xiao Xiao por lo que hemos tenido tanta suerte. Debe ser así. Pero, Lanner, ¿cómo es que tienes una fuerza tan antigua y poderosa? Cuando me acerqué hace un momento, sentí una punzada en el corazón. Pero, Lanner, ¿cómo es que tienes una fuerza tan antigua y poderosa? Cuando me acerqué hace un momento, sentí una punzada en el corazón. Respondiendo a Padre Imperial, vuestro hijo ha contraído un Yinglong en el reino secreto. Esa fuerza que sentís seguramente proviene de él. ¿Qué? Es un Yinglong. Pero los Yinglong son del linaje de dragón verdadero. ¿Cómo es que ha querido contraer con vosotros, que solo tenéis un núcleo dorado? Padre Imperial, no lo sabéis. Todo esto es gracias a Xiao Xiao. Fue después de que Xiao Xiao se comunicara con el Yinglong cuando este aceptó contraer conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Con la ayuda del Yinglong, en el torneo de caza del continente Shuge de dentro de medio mes, ¿acaso nuestro reino de Yun no tiene la victoria asegurada? Xiao Xiao es de verdad la estrella de la fortuna de nuestro reino de Yun. Por cierto, Padre Imperial, este es un regalo que Xiao Xiao os ha dejado especialmente. Oh, entonces lo acepto con gusto. Xiao Xiao es una niña tan considerada. ¿Esto es la ganoderma de rayo y fuego púrpura del cielo? Vosotros, ¿de dónde la habéis sacado? Padre Imperial, esta hierba medicinal la recogimos en la ladera de hierbas espirituales. Hemos podido conseguir esta hierba gracias a Xiao Xiao. En el reino secreto, ella nos guió hasta la ladera de hierbas espirituales. ¿La ladera de hierbas espirituales? Nuestra suerte es realmente excelente. Haber encontrado este lugar tan bendito. Y no solo eso, Padre Imperial, mirad. Esta es una ganoderma púrpura milenaria. Ginseng misterioso de 7 hojas. Hierba de saliva de dragón. Todas estas nos las ha ayudado a encontrar Xiao Xiao. Si no fuera por Xiao Xiao, ni siquiera habríamos encontrado la entrada. De verdad que nos hemos beneficiado de Xiao Xiao. Pero Lanner, estas hierbas espirituales, deberíais quedároslas vosotros. No, Padre Imperial, en nuestros anillos de almacenamiento tenemos muchísimas hierbas espirituales como estas. Estas las hemos seleccionado especialmente para honraros. Así es, Padre Imperial, por favor, cogedlas. En el reino secreto, también entramos en una bodega, y allí conseguimos 3 artefactos inmortales. ¿Artefactos inmortales? ¿Y 3? Si lo llego a saber, también habría ido.
príncipe heredero. Hermanito Yu. Hermanito Che. Xinjiang sabe que se equivocó. Por favor, perdonad a Xinjiang. ¿Perdonar? Chu Qingyan, ¿qué truco intentas hacer ahora? Hermanito Lan, ¿cómo podéis decirme eso? Xinjiang de verdad sabe que se equivocó. Os ruego que perdonéis a Xinjiang esta vez. Xinjiang os jura que no os causará más problemas en el futuro. Padre Imperial, la hermanita Qingyan ya sabe que se equivocó. Vos y mis hermanos imperiales, ¿por qué sois tan fríos con ella? Hay que ser indulgente cuando se puede. Venga ya, él solo quiere los tesoros que los príncipes consiguieron en el reino secreto. ¿Por qué se hace la mosquita muerta? Aner, cuando no la he perdonado. Desde que regresó, ¿acaso la he regañado una sola vez? Hermanito príncipe heredero, sé que conseguisteis muchos tesoros en el reino secreto. Xinjiang nos siguió a escondidas esta vez, y no fue mi intención ocultároslo. Solo quiero traer gloria al reino de Yun, y conseguir algunas oportunidades. Xiao Xiao tenía razón. Esta Chu Qingyan todavía quiere los tesoros que conseguimos en el reino secreto. Todavía sois codiciosos, ¿eh? Veréis cómo os doy una lección. Ah, Xiao Xiao, ¿cómo podéis pegarme? Chu Qingyan, Xiao Xiao es pequeña y no entiende. Vosotros sois un adulto. ¿Por qué os metéis con una cría? ¡Hambre! Sistema, no lo aguanto más. Quiero matar a esta cosita mona. Matadla ahora mismo. Ah. Sistema, quiero usar mis puntos para matarla. Anfitrión, os sugiero que primero conquistéis a la cría de tigre blanco. Primero, absorbed su fortuna kármica, y luego matadla. Me da igual, quiero que muera. Que muera ahora mismo. Dadme una solución ya. Anfitrión, aunque vuestros puntos actuales no son suficientes para aniquilar al hijo de la fortuna kármica, tengo otras dos soluciones. ¿Qué soluciones? Decidlas rápido. Opción 1, consumir 300 puntos. Podéis destruir sus meridianos, destruyendo por completo su talento de cultivo. La opción 2 consume todos los puntos del anfitrión. Inyectará la energía maligna de los 9 infiernos en el objetivo, haciéndole morir lentamente entre tormentos. Sistema, elijo la segunda opción. Esta monada me está arruinando todos mis planes. No dejaré que muera en paz. Quiero que no pueda vivir, ni tampoco morir. Dios mío, esta víbora está loca. O me destruye el talento, convirtiéndome en una tigresa inútil. O me tortura hasta la muerte con esa energía maligna. ¿Podré sobrevivir a esto? Anfitrión, ¿estáis segura? Esto agotará todos vuestros puntos. Y en el futuro no podréis canjear ningún nivel de cultivo ni tesoro. ¡Menos cháchara! Los puntos se pueden volver a acumular. Si esta monada desaparece, Murong Chen y los demás no volverán a estar en la palma de mi mano. Entonces tendré tantos puntos como quiera. ¡Maldita sea! Esta Chu Qingyan es realmente despiadada. Renuncia a todos los puntos de sus misiones de tanto tiempo, solo para deshacerse de mí. Anfitrión, ¿queréis usarlo ahora mismo? ¡Por supuesto! No quiero que la noche se alargue y los sueños se multipliquen. Se acabó. Acabo de llegar a este mundo hace poco. ¿Acaso voy a morir aquí hoy? Esto... ¿Cómo es esto posible? Sistema, ¿dónde está mi energía maligna? Es que la alabarda rompiestrellas dentro del objetivo absorbió la energía maligna. ¡Toma! Maldita sea, esa alabarda rompeestrellas la protegió de un ataque. ¡Maldición! Es que no hay manera de matarla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No os esperabais que mi alabarda rompeestrellas pudiera absorber la energía maligna, eh? Chu Qingyan, esta vez os salió el tiro por la culata. Chu Qingyan, para atacar a Xiao Xiao, habéis llegado a este extremo. Sois la maldad personificada. Bueno, la cena de hoy termina aquí. Dentro de medio mes será el torneo de caza. Volved todos a vuestro cultivo. Sí. Qingyan, ¿qué os pasa? Hermanito An, hay algo. Qingyan no sabe si debería decirlo. Entre vosotros y yo, ¿por qué tanta distancia? Decid lo que tengáis que decir sin reparos. Hermanito An, no quiero sembrar la discordia entre vosotros, padre e hijos. Solo que ayer lo vi con mis propios ojos.
Vuestro tío solo llamó al príncipe heredero, al segundo príncipe y al tercer príncipe. Fueron al estudio imperial y a vosotros no os llevó. Murongan es un idiota. Es el más fácil de engañar. Con solo hacerle sentir que está excluido, él se pondrá de mi lado naturalmente. ¿De verdad? ¿Cómo pudo Padre Imperial hacer eso? Es la pura verdad, hermanito An. No quería deciros esto, pero siempre hemos tenido la mejor relación. No soporto que os engañen. Xinyan, sé que estáis de mi lado, pero ¿sabéis por qué Padre Imperial haría algo así? Xinyan no lo sabe. Quizás Xinyan solo esté pensando demasiado. Hermanito An, no penséis en eso. Todo es culpa de Xinyan. Xinyan ha hablado de más. Tonterías. No habéis hablado de más. Todo lo que decís es por mí. Xinyan, no os preocupéis. Pase lo que pase en el futuro, siempre estaré de vuestro lado. Como esperaba. Murongan es un idiota fácil de manipular. Con unas pocas palabras, ya está de mi lado. Xiao Xiao dijo antes que Chu Qingyan robó mi secreto y se lo dio al emperador de Qi del Norte. Por eso perdí en el duelo. Lástima que cuando Xiao Xiao iba a decirme cómo reaccionar, fue interrumpida. No, tengo que encontrar una manera de preguntarle a Xiao Xiao. Mi manual secreto fue robado por Chu Qingyan y se lo entregó al emperador de otro país. ¿Tenéis alguna solución para esto? Realmente no puedo tragarme esto. Padre Imperial, vuestro hijo ha reflexionado mucho sobre este asunto. Aunque sabemos que ella fue la culpable, no tenemos pruebas contundentes. Incluso si la acusásemos ahora, nadie lo admitiría. Al contrario, nos daría mala fama. Padre Imperial, no os impacientéis. Ese manual ya era un pergamino incompleto. El emperador de Qi del Norte, por mucho que lo practique con diligencia, acabará sufriendo una desviación de Qi. Esto hará que sus ministros estén descontentos con él. Además, el emperador de Qi del Norte pronto se aliará con la raza demoníaca, convirtiéndose en el blanco de todos. No necesitamos intervenir. Vuestro hijo cree que lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso natural. Sí, Padre Imperial. Lo que ellos tienen es solo un pergamino incompleto. Seguro que acabarán sufriendo una desviación de Qi. Solo tenemos que esperar a que se busquen su propia perdición. Vosotros dos tenéis razón. Siendo así, dejémoslo estar. Vaya, no pensé que el segundo y el tercer príncipe fueran tan listos. Joder, después de alejarse de Chu Qingyan, todos se han vuelto más inteligentes. dentro de unos días será el torneo de caza de los 10 reinos del continente Shue. Esto concierne al honor del reino de Yun. Vosotros tres, durante estos días, debéis recluiros y practicar con diligencia. Esforzaos por obtener la victoria y traer el premio de vuelta al reino de Yun. Vuestros hijos obedecen vuestra orden. Según la costumbre, cada reino debe seleccionar a 6 participantes de la familia imperial. Contando con Xiao Xiao, nuestro reino de Yun tiene justo 6 personas. Padre Imperial, entonces llevad a Xiao Xiao. Tampoco me fío de dejarla sola en el palacio. Lo que dice el tercer príncipe concuerda con mis deseos. Llevad a Xiao Xiao, así podremos escuchar sus pensamientos. No, claro que tenéis que llevarme. En esta competición debo detener a Chu Qingyan. Esta Chu Qingyan se atreve a hacer de las suyas en la competición de caza. Pero, ¿qué es exactamente lo que pretende hacer? Aún no lo sé. Escuchemos los pensamientos de Xiao Xiao. Oh no, lo he recordado. En el libro original, Chu Qingyan, para acaparar a todos los miembros de la familia imperial de Yun, difundió un rumor a la emperatriz, diciendo que yo era una cachorra de zorro que el emperador había recibido de su amante. La emperatriz se marchó enfadada. Ella aprovechó para absorber toda la fortuna kármica de la familia imperial de Yun. Chu Qingyan aún tenía esto guardado. Se atreve a poner sus ojos en mi madre imperial. Y también el emperador de Qi del Norte ayudará en secreto a Chai Feng en la competición de caza, usando trucos sucios para herir gravemente al hermanito príncipe heredero. Chu Qingyan aprovechará la oportunidad de cuidar al hermanito príncipe heredero para absorber su última pizca de fortuna kármica. Para entonces, el hermanito príncipe heredero estará condenado a morir. Resulta que el más miserable soy yo. Esta Chu Qingyan es una mujer detestable. ¡Qué maldita sea! Ahora mi poder espiritual es bajo y la transformación humana está muy lejos. ¿Acaso no puedo evitar todo esto? ¿A matar así al hermanito príncipe heredero? Xiao Xiao, sé buena. Nuestro padre os protegerá. En este torneo de caza, vosotros tres debéis tener mucho cuidado. No os separéis ni un instante. No le deis a Chu Qingyan ninguna oportunidad. Sí, Padre Imperial. Sistema, ¿qué está pasando? Antes, cuando absorbía la fortuna kármica de la realeza, mi nivel de cultivo avanzaba a pasos agigantados. ¿Por qué ahora mejora tan lentamente?
Anfitrión, eso es porque, últimamente no habéis absorbido la fortuna kármica de la realeza del reino de Yun. Ahora el emperador y los príncipes ya no os quieren tanto como antes. Si esto sigue así, vuestro nivel de cultivo no solo no mejorará, sino que incluso disminuirá. ¿De qué me sirve que me digas esto? Ahora, aparte del cuarto príncipe, ningún príncipe es cercano a mí. No sé qué trucos ha hecho esa bestia. Anfitrión, no os preocupéis. Los otros 4 príncipes no tienen tanta fortuna kármica como el emperador. Os sugiero que empecéis por el emperador. Además, la emperatriz regresará de su entrenamiento. Para entonces, menos aún podréis absorber la fortuna kármica del emperador. ¿La emperatriz va a volver? No, parece que primero tengo que destruir su relación. La gran casa imperial del reino de Yun. Ni siquiera sois capaces de reunir a los 6 que deben luchar. Y encima tenéis que usar un cachorro de tigre para rellenar. Cuando ese cachorrito sea derribado del ring, ¿dónde vais a dejar el honor del reino de Yun? El príncipe Chai Feng debería preocuparse primero por cómo ganarme en el campo de batalla. Por nivel de cultivo no puedo ganarte. Pero hay un dicho. La guerra se basa en el engaño. Ya veréis cómo os tiendo una trampa. Mierda, el emperador de Chi del Norte. Ese viejo zorro seguro que ha preparado un truco sucio contra el hermanito príncipe heredero. Padre imperial, debéis sujetarle. No debéis darle ninguna oportunidad de hacer daño en secreto. El emperador del reino de Yun es bastante original. Usar una cría para rellenar. Si perdéis la competición, no solo no conseguiréis el premio de la mina espiritual de nivel celestial, sino que me temo que el reino de Yun también se volverá inestable, ¿verdad? He gobernado durante 20 años. Soy íntegro y honesto. Amo a mi pueblo como a mis hijos. La gente del reino de Yun vive en paz y prosperidad. ¿De dónde viene esa inestabilidad? Más bien, son aquellos que intentan hacer el mal quienes deberían tener cuidado, ¿no? Su majestad, debéis hablar con pruebas. Hablar así sin fundamento. ¿No teméis ofender a un país amigo? Emperador de Qi del Norte, ¿por qué os enfadáis? Mi padre imperial solo estaba diciendo algunas palabras de cortesía. ¿Acaso tenéis algo que ocultar? ¿Creéis que estas palabras son para vos? Wurong-Yu, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo osas hablarle así a mi padre imperial? ¿Por qué tanta prisa, príncipe Chai Feng? Yo no he dicho que el emperador de Qi del Norte vaya a hacer algo indebido. Vuestra reacción. ¿Acaso pensáis que vuestro padre es un ladrón? Vosotros. Madre imperial. Lanner, Yue, Che. Vuestro nivel de cultivo ha mejorado mucho desde la última vez que os vi. Parece que vuestro padre imperial os ha supervisado bien en vuestro entrenamiento. Majestad, ¿es esta la quinta princesa de la que me hablasteis? Así es. Lanner la llamó Xiao Xiao. Xiao Xiao, esta es vuestra madre imperial. ¿Dejaréis que vuestra madre imperial os abrace? La emperatriz es demasiado hermosa. Qué pena que... El emperador y la emperatriz han sido una pareja joven y enamorada durante años, y los 3 príncipes son todos genios nacidos de la emperatriz. Pero Chu Qingyan está a punto de acusarme falsamente de ser la amante del emperador, y que soy el cachorro de tigre que él le regaló. La emperatriz se irá enfadada por esto, y nunca más se volverán a ver. Chu Qingyan se atreve a calumniar a padre imperial, hermano segundo y tercero. Ya que Xiao Xiao nos ha contado esto, no debemos permitir que Chu Qingyan se salga con la suya. Sí, hermano mayor. Si Chu Qingyan se atreve a decir una sola mentira, la desenmascararé en el acto. Así es, hermano mayor. El hermano tercero es un genio. Si él interviene, Chu Qingyan no podrá echarle la culpa a padre imperial. Padre imperial, tenéis que ir a explicaros a la emperatriz. Decidle que solo soy un cachorro de tigre que encontrasteis en el bosque. Si no, Chu Qingyan se saldrá con la suya. Xiao Xiao tiene razón. No podemos permitir que los sucios trucos de Chu Qingyan arruinen mi relación con la emperatriz. No quiero separarme de la emperatriz. Padre imperial, ¿por qué me mirabais así hace un momento? ¿Acaso tengo polvo en la cara? ¿Qué va? Solo quería miraros un poco más. Uf, estos dos, tan mayores y siguen tan empalagosos. No, debo proteger el amor del padre imperial. Esta Chu Qingyan es tan malvada. Realmente he metido al lobo en casa. Ahora, esta Chu Qingyan considera a todos los hombres de la familia imperial de Yun como alimento para absorber su fortuna kármica. Seguro que no soportará a la emperatriz. Intentará por todos los medios echarla. Pero yo solo sé decir unas pocas palabras. ¿Cómo voy a explicarle esto al padre imperial?
Maldita sea. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Padre imperial, por favor, no dejéis que Chu Qingyan nos calumnie. Emperatriz, habéis regresado de un largo viaje. Dejad que Qingyan cargue con este cachorro de tigre. Vos, cargándolo, no es apropiado. Las palabras de Chu Qingyan son un tiro de dos pájaros. Quiere llevarme para absorber mi fortuna kármica, y a la vez insinúa que mi origen no es legítimo. No debería estar en brazos de la emperatriz. ¿No es eso echarle mierda al emperador? No os preocupéis por eso. Xiao Xiao es cercana a la emperatriz, así que dejad que la emperatriz la tenga en brazos. Así es. Veo que a Madre Imperial también le gusta mucho Xiao Xiao. Chu Qingyan, será mejor que os concentréis en preparar la competición de caza que viene. Lo haré, hermanito príncipe heredero. Mi tía lleva mucho tiempo sin volver. Qingyan tiene unas palabras íntimas que le gustaría deciros en un lugar tranquilo. Emperatriz, por favor, no la escuchéis. Claramente va a decir que soy la amante del emperador, un regalo para él. La emperatriz siempre ha sido orgullosa. Si de verdad cree las calumnias de Chu Qingyan, ni siquiera escuchará las explicaciones del emperador. Entonces, le saldrá todo a pedir de boca. Si Chu Qingyan quiere decir algo íntimo, puede decirlo aquí mismo. ¿Por qué insistís en llevar a Madre Imperial a un lugar tranquilo? ¿Acaso tenéis algo inconfesable que decirle a Madre Imperial? Hermanito Yu, ¿qué decís? Simplemente creo que la quinta princesa tiene un estatus especial. No solo tiene sirvientes dedicados a alimentarla y cuidarla, sino que la persona que la encontró también viene a menudo al palacio a visitarla. ¿Acaso he hablado de más? ¿He dicho algo que no debería? Visitarla a menudo. ¿Acaso la persona que encontró a Xiao Xiao es una amante que su majestad esconde? Por eso su majestad trata a esta tigresa de forma tan especial. Incluso la ha adoptado como princesa imperial, rompiendo el protocolo. Emperador, explicad rápido. Emperatriz, seguro que ya han malinterpretado todo. Si no lo explicáis ahora mismo, vuestra esposa se irá. Chu Qingyan, ¿qué tonterías estáis diciendo? Xiao Xiao fue encontrada por mí y por Laner en el bosque de la estrella solitaria. Todos los sirvientes del palacio pueden atestiguarlo. Sí, la persona que según vos encontró a Xiao Xiao. ¿No somos el príncipe heredero y yo? Así que era eso. Parece que Xiao Xiao tiene un gran destino con nuestra familia imperial del reino de Yun. Pues claro que sí. El emperador es un crack. Esta explicación ha sido limpia y concisa. A ver cómo se echa ahora la culpa a Chu Qingyan. Así que en el corazón de su majestad, Qingyan es una persona tan mezquina que siembra la discordia y cotillea. Está bien. Entonces me iré. Qingyan, por favor, no os vayáis. Chu Qingyan, si de verdad queréis iros y no participar en el torneo de caza, a partir de ahora, ya no seréis parte de la familia imperial de nuestro reino de Yun. ¿Lo habéis pensado bien? ¿Cómo puede ser esto? Murong Chen realmente va a echarme de la familia imperial punto delante de Xian Xuan. Maldita sea, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo echar a Xian Xuan de la familia imperial? Padre Imperial, calmad vuestra ira. Hermanita Qingyan solo es un poco torpe con las palabras. Lo que dice no suena bien. ¿Por qué tenéis que enfadaros tanto? Según vuestra opinión, ¿estoy yo enfadándome sin razón? Aner, siendo mi hijo, ¿así es como os atrevéis a contradecir a vuestro propio padre por una extraña? Este hijo no se atreve. Si no os atrevéis, retiraos. Hermanito An, no sigáis intercediendo por mí. Sé muy bien cómo me trata el emperador. Lo entiendo perfectamente. Debe haber una razón. Maldita sea. Esta Chu Qingyan, haciéndose la víctima delante de todos, ¿no está acaso retratando a Padre Imperial como un tirano que maltrata a los jóvenes? Su majestad del reino de Yun, aunque las palabras de la señorita Chu hayan sido inapropiadas, que su majestad regañe así a una señorita delante de los enviados de los 10 reinos, es un poco excesivo. Príncipe Chai Feng, cuidad vuestras palabras. Qingyan es de nuestra propia familia del reino de Yun. El emperador solo la está educando. ¿Cuándo os ha tocado a vos intervenir? Príncipe Chai Feng, cuidad vuestras palabras. Qingyan es de nuestra propia familia del reino de Yun. El emperador solo la está educando. ¿Cuándo os ha tocado a vosotros intervenir? Exacto. Hoy es el torneo de caza. Príncipe Chai Feng, vosotros no sois los jueces. Tampoco os toca a vosotros meteros en los asuntos de nuestro reino de Yun. Emperador, Qingyan sabe que se ha equivocado. Cualquier castigo de hoy, Qingyan lo aceptará de buena gana. Solo os pido que no me expulséis del reino de Yun. Bah, qué rápido cambia de cara. Ya que habéis reconocido vuestro error, daremos este asunto por zanjado. Levantaos. Emperatriz, fui yo quien no supo controlar a esta muchacha. No es culpa vuestra, Padre Imperial. Estáis ocupadísimos. Tenéis muchísimas cosas de las que preocuparos.
Es normal que a veces se os escape algo. Vuestra humilde servidora lo entiende. Cuando termine el torneo, vuestra humilde servidora tiene algo que deciros. ¡Qué misterioso! ¿Será que la emperatriz le va a dar algún tesoro al emperador? Emperatriz, ya que Lan y los demás están aquí, ¿por qué no lo decís ahora? Padre Imperial, no os impacientéis. Es mejor hablar de esto después de que termine el torneo de caza. Si es así, entonces haremos lo que vos decís. Lo hablaremos después de que termine el torneo. ¿Y yo qué pensaba? Que la emperatriz tenía algún tesoro escondido. ¡Qué emoción para nada! ¡Maldita sea! Ahora, hagan lo que hagan, no me hacen caso. Pero si no les chupo su fortuna kármica, no podré seguir chupando la de otros. Sistema, parece que tendremos que matar a esa monada para completar la misión. Anfitrión, parece que no hay otra opción. Uf, esa víbora me mira con unos ojos que dan miedo. Seguro que va a intentar algo contra nosotros otra vez. Hermanitos príncipes, tenéis que protegeros bien. ¡Atención, por favor! Soy el presentador del torneo, Liu Shou, y declaro que el torneo de caza de los 10 reinos del continente Shue queda oficialmente inaugurado. ¡Atención, por favor! Soy el presentador del torneo, Liu Shou, y declaro que el torneo de caza de los 10 reinos del continente Shue queda oficialmente inaugurado. La primera ronda de la competición consistirá en un duelo entre bestias espirituales contratadas que entren los participantes de cada reino. Primer combate. Chai Feng de Qi del Norte contra Hasi de Nanjiang. Hermanito príncipe heredero, vosotros, tenéis que tener cuidado con la gente de Qi del Norte. Son los más tramposos. Laner, Yuer, Cheer, tened mucho cuidado con la gente de Qi del Norte durante la competición. Hoy, yo mismo presidiré. No les permitiré que hagan ninguna de sus artimañas. Sí, Padre Imperial. ¡Qué listo es el emperador ahora! Ya sabe cómo desconfiar de la gente de Qi del Norte. Con el emperador presidiendo, hermanito príncipe heredero, esta vez no seréis emboscados por Chai Feng. Usa tu arte del fuego espiritual para quemar su túnica venenosa. Príncipe Chai Feng, ríndete pronto. Para entonces, tu cien pies venenoso dorado from this paid off from the hasta la muerte por mi arte del fuego espiritual. Eso dañará vuestra esencia. Esta princesa no quiere hacer eso. ¿Ah, sí? Princesa Hasi, os alegráis demasiado pronto. ¿Cómo es posible? Vuestro veneno no puede dañar a mi bestia espiritual. Habéis perdido, princesa Hasi. En lugar de buscar excusas, sería mejor que cultivarais bien y contratarais a una bestia espiritual más poderosa. Chai Feng de Qi del Norte gana. Siguiente ronda. Príncipe de Nanyang contra princesa del reino Jin. Hermanito An, el tío y los hermanos mayores todavía no me aprecian. Qingyan no sabe que ha hecho mal. Qingyan, no habéis hecho nada malo. No os preocupéis. Cuando termine la competición, he de ir a hablar con Padre Imperial y reclamar justicia para vos. Hermanito An, ahora en este palacio, solo quedáis vos que aún me queréis. Tranquila, Qingyan. Yo, Murong An, juro aquí que en esta vida solo os querré a vos si rompo mi promesa, que mi nivel de cultivo se disipe y que no tenga una buena muerte. Hermanito An, ¿qué tonterías decís? No quiero que hagáis ese tipo de juramento tan cruel. Con que me acompañéis es suficiente. El ganador de esta ronda ya ha sido determinado. A continuación, el príncipe heredero Murong Lan del reino de Yun contra Chai Feng de Qi del Norte. Hermanito príncipe heredero, cuidado. Chai Feng está a punto de usar un truco sucio contra vos. Hijo, luchad sin reservas. No os preocupéis. Yo estoy aquí. Os aseguro que superaréis a ese príncipe heredero. Gracias, Padre Imperial.
Ciervo misterioso. De 9 colores. Sapo dorado venenoso. Salid. Maldita sea. ¿Cómo se atreve a usar el ciervo misterioso de 9 colores contra mí? No importa. Aún tengo a Padre Imperial. Hoy, este Murong Lan está destinado a perder. Majestad del Reino de Yun, ¿por qué venís a nuestro campamento de Chi del Norte? Majestad de Qi del Norte. Simplemente me pareció que vuestro campamento de Chi del Norte tenía una vista excelente. Así que vine a echar un vistazo. Su Majestad de Yun bromea. Nuestro campamento de Qi del Norte es modesto. ¿Cómo se compara con la magnificencia de vuestra tribuna de honor? Su Majestad, por favor, regresad. El emperador de Qi del Norte tiene tanta prisa por echarme. ¿Acaso vais a hacer algo inconfesable? Su Majestad de Yun, ¿acaso sufrís de paranoia? Con tanta gente en todo el campo de batalla, ¿cómo podría yo actuar? Soy yo quien ha pensado demasiado. Pero ya que no hay nada, me quedaré aquí para ver el combate con su Majestad de Qi del Norte. Este Murong Chen es como un chicle, no se despega. ¿Acaso sabe algo de verdad? ¡Qué bien! Padre Imperial ha entretenido al viejo zorro de Qi del Norte. Hermanito príncipe heredero, debéis daros prisa. Deshaceos rápido de este Chai Feng. Xiao Xiao, no te preocupes. Vuestro hermano va a echar a Chai Feng del escenario ahora mismo. Ciervo misterioso de 9 colores, echadlo del escenario. ¿Qué? ¡Esquivadlo rápido! Murong Lan, príncipe heredero de Yun. ¡Gana! Creía que el príncipe de Qi del Norte tenía grandes habilidades. Resulta que solo tiene esto. Claro que sí. Es muy bueno con la labia, pero en una pelea real, ni siquiera puede aguantar un golpe de la bestia espiritual del otro. Príncipe Chai Feng, vuestra fuerza realmente nos ha dejado boquiabiertos. Si de verdad vamos a comparar fuerzas, ni siquiera le llegáis a la altura de un dedo a mi hermano mayor. ¡Murong Yu! ¡Atreveos a decir eso otra vez! ¿Qué pasa? ¿Acaso no digo la verdad? Si no pudisteis aguantar ni 2 de los movimientos de mi hermano mayor. Los príncipes del reino de Yun sois demasiado arrogantes. Hoy yo, el solitario, os daré una buena lección a todos vosotros, mocosos. Majestad de Qi del Norte, vuestra magnanimidad es un poco limitada. Solo es una competición. Ganar o perder es algo común. ¿Por qué lo eleváis a tal nivel? Padre Imperial tiene razón. Majestad de Qi del Norte, yo solo quería ganar la competición. No tenía intención de humillar al príncipe Chai Feng. Así es, Majestad de Qi del Norte. Durante la competición, los pequeños roces son inevitables. El príncipe heredero de Yun acaba de ganar por su habilidad. Os ruego que os calméis un poco. No retraséis el torneo. Yo, el solitario, acepto la victoria o la derrota, por supuesto. Pero mi hijo ha sido humillado en público. Incluso su bestia espiritual contratada fue derribada de forma tan lamentable. ¿Cómo puedo tragarme esto? Majestad de Qi del Norte, eso no es correcto. Ya que es una competición para ganar. No importa el estilo de lucha, al igual que el arte que su majestad obtuvo hace unos días. ¿Acaso no era también sin restricciones? ¿Solo para conseguir la victoria? Oh. También he oído que su majestad de Qi del Norte... Recientemente. De hecho, estáis estudiando un arte antiguo. No sé cómo va el progreso. ¿Va todo sobre ruedas? Claro que va bien ni de coña. Esa técnica de cultivo ya era un fragmento del arte del caos de 9 giros. Este emperador de Qi del Norte se pasa el día practicando. Me temo que no tardará en sufrir una desviación de Qi. Mirad qué ojeras tiene su majestad. Debéis de haber practicado con muchísima diligencia. Con tanta perseverancia, en el futuro, el continente Xue me temo que de verdad venerará a Qi del Norte. Este Murong Chen, ¿qué está insinuando con tanta ironía? El manual secreto que robó es a Chu Qingyan. ¿Por qué es tan lento de practicar? ¡Maldita sea! Cuando yo domine la técnica completa, le daré una buena lección a Murong Chen. Si no hay objeciones, que continúe la competición.
La siguiente ronda es el príncipe de Nanjiang contra la princesa de Xinjiang. Anuncio que el primer puesto de la gran competición de hoy es para el reino de Yun. Parece que vuestra enseñanza diaria ha sido efectiva. La NER y los demás han brillado hoy. El reino de Yun tiene un impulso imparable este año. Los 3 príncipes han ganado todas sus rondas. Parece que el campeonato es suyo sin duda. Yo no estaría tan segura. Aunque Muronglan y los otros 2 han ganado mucho, esa Chukinjan y el 4º príncipe casi siempre han perdido. Quedan 3 días de competición. Si seguimos arrastrando a esos 2, me temo que el reino de Yun no conseguirá el primer puesto. Princesa Hasi, vuestras palabras son tan afiladas como siempre. Pero este Murongan, es verdad que es muy inferior a los otros 3 príncipes. ¿Será que no heredó el talento del emperador y la emperatriz del reino de Yun? Jeje. Ahora Chukinjan y Murongan deben estar pasando lo fatal, ¿verdad? El hermanito príncipe heredero y los demás han ganado a lo grande. Ellos 2 casi nunca ganan. Han perdido toda la dignidad. Ja 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 ja. Pequeña monada, ¿incluso tú te atreves a burlarte de mí? Hoy tienes que morir. Hermanito An, dime. El hermanito príncipe heredero. ¿Y los demás me odian mucho? Son ellos los que se exceden. Ahora están cegados por esa tigresa. Ni siquiera les importan las normas básicas de cortesía. No te lo tomes a pecho. Pero de verdad tengo miedo. El hermanito príncipe heredero y los demás. Ahora ni siquiera quieren hablar conmigo. Hermanito An, llegará un día en que punto incluso tú me encuentres molesta y ya no me quieras. Tonterías. Yo, Murongan, juro por el cielo que en esta vida jamás os fallaré si rompo este juramento. Que mi nivel de cultivo se disipe y que me caiga un rayo. Hermanito An, ¿estáis loco? ¿Quién os ha pedido que hagáis un juramento tan terrible? Solo quiero que estéis a salvo. Con que sigáis a mi lado me basta. Tranquila, Xinjiang. Me las arreglaré para deshacerme de esa cría y que todo vuelva a la normalidad. Tranquila, Xinjiang. Me las arreglaré para deshacerme de esa cría y que todo vuelva a la normalidad. Hermanito An, este es un objeto mágico que encontré por casualidad. Este colgante de jade se llama Sui Meng. Solo tenéis que inyectarle poder espiritual y lanzarlo al objetivo. Incluso un cultivador de la tribulación caerá inconsciente al instante, pero solo aguantará media hora como máximo. Tomad. No, Xinjiang. Un tesoro como este punto deberíais quedároslo vosotras. No puedo aceptar vuestras cosas. No, hermanito An. Vosotros soléis salir a entrenar. Siempre debéis tener un arma útil a vuestro lado. Yo ahora vivo en el palacio, con Padre Imperial y mis hermanos mayores cuidándome. No necesito algo tan bueno. Xinjiang, sois demasiado buena conmigo. Es lo que debo hacer, hermanito An. Mientras sigáis a mi lado, nada más importa. A veces de verdad desearía que esa cosita nunca hubiera aparecido. Ya he insinuado bastante. Murongan, ese estúpido, ya sabrá qué hacer, ¿verdad? Xinjiang, no os preocupéis. No dejaré que esa cosita lo pase bien. Hoy que habéis caído en mis manos, os aseguro que no lo pasaréis bien. Mi pequeña monada, si no fuera por vosotras, ¿cómo es que Padre Imperial y los demás ya no quieren a Xinjiang? Aquí os quedaréis, esperando a que el águila misteriosa os lleve y que no quede ni un hueso vuestro. Hermano mayor, despertad. ¿Y Xiao Xiao? ¿Dónde está Xiao Xiao? Segundo hermano, Padre Imperial los confió a Xiao Xiao.
¿Dónde la habéis metido? Xiao Xiao. ¿Cómo es que Xiao Xiao no está? Hermano mayor, tercer hermano. ¿Acaso la habéis escondido? ¿Estáis bromeando conmigo a propósito? ¿Quién tiene tiempo para bromear con vosotras? Segundo hermano. Vosotras estabais cuidando a Xiao Xiao. Ha desaparecido. ¿No deberíamos preguntaros a vosotras? Así es, segundo hermano imperial. ¿Qué ha pasado exactamente? Yo no lo sé. Estaba meditando hace un momento, pero de repente me quedé dormido. Cuando desperté, Xiao Xiao ya no estaba. Hermano Yu, ¿no es esto obra de Chu Qingyan? Al fin y al cabo, ella es la que menos soporta a Xiao Xiao. El tercer hermano tiene razón. Si realmente lo hizo Chu Qingyan, jamás la perdonaré. Hermanito príncipe heredero. ¿Qué estáis haciendo? ¿Ni siquiera llamáis a la puerta antes de entrar en la habitación de una chica? Chu Qingyan. Dejad de haceros los tontos. ¿Dónde está Xiao Xiao? ¿A dónde os habéis llevado a Xiao Xiao? No esperaba que Murongan lo consiguiera tan rápido. Ahora ese cachorro no volverá. Hermanito Yu, ¿cómo iba a saber yo dónde está Xiao Xiao? Xiao Xiao, no. Siempre le habéis cuidado vosotros tres, ¿no? ¿Qué le podría pasar? Chu Qingyan, os daré una última oportunidad. Entregad a Xiao Xiao. De lo contrario, no me culpad si no tengo en cuenta nuestra antigua amistad. Yo de verdad no sé dónde está Xiao Xiao. Hermanito Lan, ¿qué le ha pasado a Xiao Xiao? De todos modos, fue Murongan quien lo hizo. Mientras no lo admita, ¿qué pueden hacerme? Ese molesto cachorro de tigre por fin va a morir. ¿Y el cuarto hermano? ¿A dónde ha ido? Hermano, el cuarto hermano no está aquí. Maldita sea. Ni siquiera el cuarto hermano aparece. Chu Qingyan, más os vale rezar para que Xiao Xiao esté ilesa. Si le pasa algo, no será tan simple como expulsarte de la familia imperial. Hermano, dejad de perder el tiempo con ella. Vamos a buscarla por separado. Qingyan, ¿no te han hecho daño? Hermanito An, estoy bien. El hermanito príncipe heredero y los demás son muy feroces. Entraron y me preguntaron dónde estaba Xiao Xiao. Pero yo no tengo ni idea. ¿Acaso creen que le hice daño a Xiao Xiao? Qingyan, no te lo tomes a pecho. No te preocupes. Esa pequeña monada no volverá a aparecer en el palacio. Hermanito An, ¿qué queréis decir? ¿No ha desaparecido Xiao Xiao? Sí, de hecho, ha desaparecido. Qingyan, esta noche tengo que salir de nuevo. Vosotras haced como si no supierais nada. Lo entiendo, hermanito An. Tened mucho cuidado. Esto no es el Palacio Imperial. ¿Qué lugar tan desolado es este? Seguro que es obra de Chu Qingyan o Murongan. Pero, ¿cómo vuelvo al palacio para denunciarlos? ¡No! ¡Es un águila misteriosa de ojos dorados! ¿No me moriré hoy aquí? No me comáis, no me comáis. Tengo poca carne, muchos huesos y se me caen los dientes. No me come y me da sombra. Oye, ¿no me vas a comer? ¿Por qué iba a comerte?
Tenéis una esencia de matanza tan abrumadora. Me ayudasteis a romper mi límite. A partir de ahora, soy vuestro fiel. ¡Ostras! ¡Qué suerte tengo! No solo no me comieron, sino que encima me encontré un águila misteriosa de ojos dorados para que fuera mi subordinado. Pequeño, soy Xiao Xiao, la quinta princesa del reino de Yun. Los malos del palacio me tiraron aquí. Ahora mi padre imperial y mis hermanos deben estar preocupadísimos. Jefa, eso es fácil. Conozco el camino de vuelta al palacio. Saltad encima. El pequeño os llevará de vuelta. Pues muchas gracias. ¿Todavía no habéis encontrado a Xiao Xiao? No, Padre Imperial. Ya he ordenado a todos los sirvientes que la busquen. Pero no hay noticias de Xiao Xiao. Todo es culpa mía. Si no me hubiera quedado dormido en ese momento, Xiao Xiao no habría sufrido ningún percance. Debería morirme. Hermana Imperial, no es culpa vuestra. Siempre hay 1000 días para el ladrón, pero no 1000 días para el que se defiende. Si hay que culpar a alguien, es al villano que atacó a Xiao Xiao. Padre Imperial. Las águilas misteriosas de ojos dorados siempre han sido indomables. Incluso los grandes cultivadores tienen dificultades para someterlas. Y esta ha traído a Xiao Xiao de vuelta personalmente. Hermano Imperial, quizás sea por lo que lleva Xiao Xiao. La esencia de la alabarda rompeestrellas ha influido en esta águila, haciendo que reconozca a Xiao Xiao como su dueña. Por eso la ha traído de vuelta desde tan lejos. Muchas gracias por traerme de vuelta. En el futuro iré a veros a menudo. Xiao Xiao, menos mal que estáis bien. Vuestro hermano estaba muy preocupado. ¿Tenéis hambre? Vuestro hermano hará que os preparen carne ahora mismo. Vale. Xiao Xiao, ¿visteis quién nos secuestró? En este momento estaba dormida. No tengo ni idea de quién me secuestró. Este es el anillo de vuestro cuarto hermano. Tiene su sello personal grabado. Así que fue Murong An quien hizo esto. Con razón no lo encontrábamos. Resulta que se escondió porque tenía la conciencia sucia. Este hijo rebelde, me aseguraré de que pague el precio que se merece. ¿Cómo es que esta cosita tan mona sigue viva? ¿No se suponía que se la había comido el águila misteriosa de ojos dorados? ¿Cómo es que ha vuelto ilesa? Parad. ¿Dónde habéis estado? Padre Imperial, vuestro hijo solo salió de la ciudad a recoger algunas hierbas espirituales. Me preparaba para recluirme y cultivar. ¿Estáis tan serio? ¿Ha pasado algo? ¿A qué viene tanta inocencia? Fuisteis vos quien me secuestró. Maldito Murongan. Sois un sinvergüenza. ¡Sinvergüenza! Padre Imperial, Xiao Xiao es aún pequeña y no entiende. ¿Por qué no la educáis bien? ¿Hablar con tanta malicia? ¿Qué clase de decoro es ese? La educación de Xiao Xiao no es asunto vuestro. Más bien, yo quiero preguntaros a vos. Padre Imperial, ¿sabéis algo de la desaparición de Xiao Xiao? Padre Imperial, ¿qué queréis decir con eso? Este hijo no lo comprende. Murongan, ¿hasta cuándo vais a seguir fingiendo? Entonces, os pregunto, ¿por qué vuestro anillo personal está en Xiao Xiao? Hermano Imperial, ¿acaso queréis decir que fui yo quien secuestró a Xiao Xiao? Quizás se me cayó el anillo sin querer mientras miraba a Xiao Xiao. No penséis que podéis salir de esta con vuestra actuación. Fuisteis vosotros quienes me secuestrasteis. ¿Acaso creéis que, con solo no admitirlo, no podré haceros nada? Padre Imperial, este hijo es inocente. ¿Cómo podría este hijo cometer un acto tan atroz como secuestrar a mi hermana Imperial? ¿Lo hicisteis o no? Haré que lo investiguen, y la verdad saldrá a la luz. Desde que esta tigresa llegó al reino de Yun, la familia imperial no ha tenido un día de paz. Creo que es la mala suerte de nuestro reino de Yun. Vosotros sois la mala suerte. Yo soy la hija de la fortuna kármica. Vosotros hacéis cosas malas y luego me echáis la culpa a mí, una cachorra que apenas puede hablar. Cuarto hermano imperial, ¿qué tonterías decís? Al contrario, sois vosotros y Chu Qingyan quienes la atacáis día tras día. A una cachorra. Incluso tuvisteis la crueldad de secuestrarla y abandonarla. Exacto, en todo el palacio excepto vosotros y Chu Qingyan. ¿A quién no le gustó? Debo haceros ver de lo que soy capaz. Xiao Xiao, ¿cuándo aprendió el arte de controlar objetos a distancia? ¿Cómo os atrevéis a atacarme con una piedra? ¿Morir?
Padre Imperial, ¿cómo podéis atacarme por una cría? Solo protegí a Xiao Xiao de vuestro ataque. Murongan, ¿todavía os atrevéis a intentar matar a Xiao Xiao? Este hijo no se atreve. Pero Padre Imperial, sois tan parcial con ella. Cuando crezca, seguro que será una diableza sin ley. Seguro que causará un desastre. Xiao Xiao es tan dócil. ¿Cómo podría causar problemas? En cuanto a vosotros, a estas alturas, ¿todavía creéis que no habéis cometido ningún error? Exacto, fuisteis vosotros quienes me secuestrasteis. Y ahora tenéis la desfachatez de hablar de mí, la víctima. Este hijo no tiene nada que ver con su secuestro. Padre Imperial, por favor, sed justo. No hagáis daño a los corazones de vuestros príncipes por esta bestia. A estas alturas, ¿todavía tenéis la desfachatez de pedirme que sea justo? Murongan, de verdad me habéis decepcionado. Estáis al borde de la muerte y aún no os arrepentís. Parece que no me queda más remedio que expulsaros de mi reino de Yun. Padre Imperial, ¿de verdad vais a hacer esto? ¿Por una cría de tigre? ¿Vais a expulsar a este príncipe legítimo de la familia imperial? No tenéis derecho a hablar. Fuisteis vosotros quienes secuestrasteis a Xiao Xiao y os negáis a admitirlo. La familia imperial de mi reino de Yun nunca tolerará a alguien que daña a su propia gente y miente por costumbre. Guardias, traed al anciano del clan. Voy a despojar a Murongan de su título. Padre Imperial, no podéis hacerme esto. Soy vuestro hijo. Voy a desheredar a Murongan. Padre Imperial, no podéis hacerme esto. Soy vuestro hijo. Se acabó. Todo ha quedado expuesto. ¿Qué haré si este Murongan me delata? Majestad, aunque el cuarto príncipe ha cometido errores, después de todo, es un heredero imperial. ¿Podríais, por favor, darle otra oportunidad? Espera. Majestad. Aunque Aner ha actuado de forma imprudente, expulsarlo de la familia imperial no es poca cosa. Esto concierne a los ancestros y al reino. Os ruego, Majestad, que lo reconsideréis. Así es, Majestad. La emperatriz tiene razón. El cuarto príncipe está registrado en el árbol genealógico imperial. Si deseáis desheredarlo ahora, me temo que la corte y el pueblo tendrán muchas objeciones. Zhongzheng, no intentéis convencerme. Este hijo rebelde no para de decir que ha sufrido injusticias en la familia imperial. Pues bien, le concederé su deseo. A partir de hoy ya no será mi hijo. Pequeño Desi, proceded con los trámites. No estoy de acuerdo. Solo por este anillo. Padre Imperial, ¿decidís que fui yo quien se la llevó? Esto es solo algo que se me cayó y ella encontró. ¿Se te cayó? No intentéis excusaros. Normalmente, solo vosotros. Y Chu Qingyan siempre está en contra de Xiao Xiao. Y justo cuando Xiao Xiao desapareció, vos también lo hicisteis. Xiao Xiao es tan dulce, y vos le debéis decir. ¿Dulce? Hermano Imperial, ¿no lo visteis? Ella fue quien lo rompió ahora mismo. Con lo joven que es. ¿Cuándo me ha tenido en cuenta a mí, su hermano mayor? Hasta Padre Imperial la favorece. Aner, pase lo que pase, no debéis reprender a vuestro padre en público. Hacer esto es deslealtad y falta de piedad filial. Aner, pedid disculpas a vuestro padre imperial de inmediato. Deseka. Majestad del reino de Yun, realmente me habéis ofrecido un buen espectáculo. Majestad del reino de Yun, realmente me habéis ofrecido un buen espectáculo. No esperaba que la descendencia de la familia imperial de Yun fuera tan escasa. Solo tenéis 5 hijos en total, y aún así podéis armar un escándalo tan vergonzoso. En cambio, yo tengo más de 10 príncipes y princesas, y todos se llevan bien. Padre Imperial tiene razón. Como se dice, la armonía familiar trae prosperidad. Si los hijos no se llevan bien, es por la falta de virtud de los mayores. Creo que es porque su majestad del reino de Yun es demasiado parcial. Por eso se ha montado este ridículo. Fenger tiene razón. Majestad del reino de Yun. A veces, deberíais reflexionar un poco. ¿Acaso no lo he hecho con suficiente consideración? Deberíamos tratar a todos los hijos por igual, ¿no creéis? El viejo zorro de aquí del norte habla mejor de lo que canta. Si de verdad pudierais educar bien a vuestros hijos, ¿por qué los príncipes y princesas de Chi del norte no pueden compararse con el hermano mayor y los demás? ¿Acaso cuanto más os esforzáis, más desgraciados sois? El emperador de Qi del norte tiene razón, ya que decís que el cuarto ha sufrido agravios aquí conmigo. Hoy, yo mismo decidiré que Murongan pase a formar parte de vuestro Qi del norte. De ahora en adelante, él será vuestro príncipe de Qi del norte. Sí, todavía puedo ir aquí del norte. Aunque mi nivel de cultivo no se compare con el de Murongan y los demás, no está muy lejos del de Chaifeng. El emperador de Qi del norte seguro que me dará un puesto importante. ¡Majestad de Chi del norte!
os ruego que me aceptéis. Deseo unirme a la familia imperial de Chi del Norte y desde ahora jurar lealtad a Chi del Norte. Este idiota sigue soñando despierto. El viejo zorro de Chi del Norte solo quiere ver una lucha interna en la familia imperial de Yun. ¿Quién querría a alguien tan traidor como vosotros? El cuarto príncipe bromea. Sois un príncipe que el emperador de Yun ha cultivado personalmente durante años. Nosotros y Yun siempre hemos tenido buenas relaciones. ¿Cómo podríamos entrometernos y arrebatar lo que es vuestro? Majestad de Chi del Norte, no hace falta que os neguéis. Este hijo rebelde tiene malas intenciones. Siente un profundo resentimiento hacia mí y hacia la familia imperial de Yun. Y además ha secuestrado a una hermana imperial e intentado dañar a sus hermanos. Jamás permitiré que vuelva a tener un lugar en Yun. ¡Padre Imperial! ¿Cómo podéis calumniarme así? Ese anillo se me cayó sin querer. ¡Nunca me he llevado a Xiao Xiao! ¡Vais a acabar conmigo por esta tigresa! Todo lo que he dicho es lo que habéis hecho. Si os atrevéis a hacerlo, ¿por qué teméis que se sepa? Laner, traed a Chu Qingyan. Se esconde en el salón lateral viendo el espectáculo. ¿Creéis que no lo sé? Laner, traed a Chu Qingyan. Se esconde en el salón lateral viendo el espectáculo. ¿Creéis que no lo sé? Hermanito príncipe heredero, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Chu Qingyan, vamos. Padre Imperial, os pide que salgáis. Qingyan. Hermanito An, ¿qué estáis haciendo? Tío, ¿para qué me habéis llamado? Qingyan, vosotras también sois parte de la familia imperial de Yun. Hoy ha ocurrido algo así. ¿Cómo podéis esconderos solas en el salón lateral? Os he llamado para que salgáis. Es para preguntaros algunas cosas. Respondo, tío. El secuestro de Xiao Xiao fue obra de Murong Han solo. Yo no sabía nada. Pero normalmente soy la más cercana al cuarto hermano imperial. Naturalmente, debo evitar sospechas. Ah, sí. Pero Murongan acaba de decir que la idea de secuestrar a Xiao Xiao fue vuestra. Hermanito An, ¿cómo podéis echarme la culpa a mí? Pero si normalmente eras tú quien no soportaba a Xiao Xiao y decías que el padre imperial y vuestros hermanos la favorecían. Yo incluso te aconsejaba que te tranquilizaras, que no os metierais con una cría. Qingyan, ¿cómo puedes decir eso? ¿No fuiste tú quien dijo que Xiao Xiao se aprovechaba de su favoritismo? ¿Que el emperador y los príncipes estaban cegados por ella? ¿Y que ya nos tenían en cuenta? Ja, 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 qué pelea de perros. Estos dos son unos expertos en echarse la culpa mutuamente. Hermanito A, ¿cómo puedes decir eso? Cuarto príncipe. Así que vuestro cariño por la hermanita Qingyan, todo era una farsa. Ahora que ha salido a la luz, os apresuráis a echarle la culpa a ella. ¡Estoy perdido! Ahora no tengo escapatoria, ¿verdad? Padre Imperial, debéis creer a vuestro hijo. Realmente no fue idea de vuestro hijo. Murongan, ya que habéis decidido uniros a Chi del Norte, entonces mi reino de Yun ya no os puede acoger. Murongan, ya que habéis decidido uniros a Chi del Norte, entonces mi reino de Yun ya no os puede acoger. No, Padre Imperial. Desde que apareció Xiao Xiao, vuestros hermanos y vos solo teníais ojos para ella. Vuestro hijo solo defendía a Qingyan. Fue un momento de confusión. Vuestro hijo no tenía ninguna intención de dañar a Xiao Xiao. ¡Qué cruel es el cuarto príncipe! ¿Queréis decir que todo esto es culpa mía? El cuarto príncipe es muy hábil echando la culpa. Se la ha echado toda a la hermanita Qingyan. Cuando hay problemas, se los echáis a otros. ¿Acaso no sois un hombre? Ay, esta Chu Qingyan es una maestra. En cuanto se hace la víctima, siempre hay alguien que se apresura a protegerla. Padre Imperial, ¿acaso no confiáis en la persona que he sido hasta ahora? ¿Ya no creéis en mí en absoluto? Majestad, yo puedo testificar. Fue Murong Han quien se llevó a Xiao Xiao. ¿Quién sois vos? Majestad, esta es mi sobrina materna, Xie Sujin. Se crió en la frontera, en el ejército. Es un poco directa. Sujin, ¿a qué esperáis para saludar a los mayores? Xie Sujin saluda a su majestad el emperador de Yun y a su majestad la emperatriz.
Saluda a su majestad el emperador de Qi del Norte. Saluda a todos los príncipes y princesas. Shi Sujin, la hija legítima de la familia Qi. Esta persona es tan íntegra y justa como la emperatriz. No soporta las actitudes de mosquita muerta del cuarto príncipe y punto de Chu Qingyan. Con ella aquí, el cuarto príncipe está acabado. ¿Con qué derecho testificáis? ¿Quién sabe si no estáis confabulada con ellos para incriminarme? Cuarto príncipe, ¿por qué estáis tan nervioso? ¿Acaso fuisteis vos quien abandonó a la quinta princesa? ¿Por eso tenéis la conciencia intranquila? ¿Por qué iba a tener la conciencia intranquila? No hice nada de eso. No os atreváis a calumniarme. Yo, Xie Sujin, actúo con rectitud y transparencia. No tengo interés en calumniar aún que ser tan despiadado, capaz de traicionar a su propia sangre. Cuando actué aquel día, no había nadie alrededor. ¿Cómo podría tener pruebas esa mujer? Solo está faroleando. Solo está faroleando. Pues si dices que tienes pruebas, ¿te atreves a jurarlo por el cielo? ¿Y por qué no habría de atreverme? Yo, Xie Sujin, juro ante el cielo hoy, si una sola palabra de lo que he dicho es falsa, o si he fabricado pruebas para incriminar al cuarto príncipe, que pierda todo el poder de cultivo de más de 10 años en un instante, y que nunca más pueda volver a cultivar. Sujin, no hagas un juramento tan terrible. No la detengáis, emperatriz. Más bien, aprecio esa franqueza y valentía de Sujin para hablar, ya que ha jurado. Mostradnos esas pruebas de las que habláis, que todos los presentes las vean. Majestad, las pruebas están dentro de esta piedra. Alteza, si realmente sois inocente, ¿os atrevéis a jurar ante el cielo, como yo, que decís la verdad? Así es, Murongan. Si afirmas que eres inocente, entonces jura ante el cielo, igual que la señorita Sujin. Si hay una sola mentira, que pierdas todo tu nivel de cultivo y te conviertas en un inútil de por vida. ¿Te atreves? ¡Padre Imperial! Este hijo ha cometido un error. Este hijo realmente ha cometido un error. Aquel día fue Chu Qingyan quien envió al segundo hermano imperial lejos. Así tuve la oportunidad de llevarme a Xiao Xiao. Os ruego, Padre Imperial, que por los años de piedad filial de vuestro hijo me deis otra oportunidad. Murongan por fin dice la verdad. A ver cómo se defiende ahora Chu Qingyan. Ya que la verdad ha salido a la luz, Murongan ha dañado a sus hermanos y ha ignorado la moralidad. Chu Qingyan ha avivado el fuego con intenciones maliciosas. A partir de hoy, ambos seréis expulsados de la familia imperial del reino de Yun. No se os permitirá pisar el reino de Yun, ni un solo paso. Padre Imperial, ¿por qué no aceptáis a la hermanita Qingyan? Es tan hermosa y amable. No debería acabar así. Está bien, ya que ha sido expulsada del reino de Yun, no está mal que la acepte. Qué bien se lo monta este Chai Feng. ¿Cuántas cosas han tramado Chu Qingyan y el emperador de Qi del Norte en secreto? El viejo zorro de Qi del Norte sabe perfectamente lo malvada que es. ¿Cómo va a aceptarla? Hermanita Qingyan, ¿lo habéis oído? Padre Imperial ha aceptado. No os preocupéis, en el futuro os protegeré. No dejaré que nadie os intimide. Murongan, ¿a qué esperáis? ¿No veis que su majestad de Qi del Norte no quiere aceptaros? Fuera de mi palacio imperial del reino de Yun. Padre Imperial, todo esto me lo instigó Chu Qingyan. Ella me obligó a hacerlo. Os ruego que me deis otra oportunidad. Murongan, los adultos debéis asumir la responsabilidad de vuestros errores. Guardias, quitadle todas las insignias, los jades y las vestimentas que representan su estatus real. Despojadle de todo y echadle del palacio. Cuarto príncipe, lo siento. Se acabó. Todo se acabó. Así me gusta. Un pringado como Murongan se merece este final. El emperador es justo con las recompensas y los castigos. Bien hecho. Pero, ¿qué pasará si la emperatriz se entera de que Xie Sujin era la hija que la familia Xie iba a enviar al palacio? Padre, dentro de unos días me iré de viaje. El emperador es un hombre y tiene que cuidar de los 4 príncipes. No me quedo tranquila. Quiero elegir a una joven de la familia Xie con buen talento y buen carácter, para que acompañe a Lan y a los demás. Os ruego, padre, que la elijáis con esmero. Xuanger, lo que decís no es tan difícil. Mi familia Xie es una familia noble del reino de Yun. Elegir a una joven adecuada para estudiar es muy sencillo. Y tranquila, yo me encargo de este asunto. Muchas gracias, padre. Padre, entregadle esta ficha a la joven elegida. Xuanger, ya he hecho lo que me encargasteis.
La joven elegida se llama Chu Qingyan. Ya ha entrado en el palacio para cultivar con Lan y los demás. Chu Qingyan, ¿por qué nunca la he visto en la familia principal? ¿Acaso la habéis elegido de una rama secundaria? No me extraña que viese que esta niña, Su-jin, tiene un talento innato. A los 18 años ya alcanzó el núcleo dorado. En cambio, Chu Qingyan está en el 5º nivel de establecimiento de la fundación y tiene malas intenciones. ¿Acaso hubo algún problema en la selección de aquel año que impidió a Su-jin entrar en palacio y permitió a esta Chu Qingyan aprovecharse de la situación? Príncipe Chai Feng, esperad un momento. Chu Qingyan. Todavía tengo unas palabras que quiero aclarar con vos en público. No tengo nada que hablar con vosotras. Ahora me voy a volver a la familia imperial de Qi del Norte. Puesto que no queréis cooperar, entonces no necesito guardaros ninguna consideración. Hoy os mostraré a todos qué clase de persona es realmente esta Chu Qingyan. Shesujin, no digáis tonterías aquí. La hermanita Qingyan es dulce y amable. ¿Cómo os atrevéis a calumniarla así? Con gente como vosotras no se puede razonar. Majestad, emperatriz, permitidme mostrar una grabación para revelar la verdadera cara de Chu Qingyan. En esta selección, la hija legítima de la familia, Xie Su-jin, obtuvo el primer puesto en la clasificación general. Se le concedió la entrada a la familia imperial del reino de Yun para acompañar a los príncipes en su cultivo. Así que Chu Qingyan es la que robó la ficha y suplantó la identidad. Su-jin, vos sois la niña que mi familia Xie debería haber enviado al palacio. Sí, Majestad. Su-jin, hija mía. Todo es culpa mía por no haber presidido el torneo. Por eso esa mujer, Chu Qingyan, ocupó vuestro lugar. Es mi error. Majestad, no es culpa vuestra. Fui descuidada ese día y permití que esa canalla se aprovechara. Chu Qingyan, ¿cómo os atrevisteis a robar el puesto de Su-jin? Ocupasteis el puesto de otra persona y disfrutasteis de la buena vida en nuestra familia imperial del reino de Yun. ¿Acaso vuestro corazón no sintió ni un momento de remordimiento? Hermano mayor, ¿por qué habláis de conciencia con alguien así? Esta Chu Qingyan es astuta y traicionera. Como no pudo conseguir el puesto por sí misma, fue y robó la ficha de otra persona. Me habéis dejado boquiabierto. Chu Qingyan. No me extraña que, después de tantos años en la familia imperial, vuestro nivel de cultivo se haya estancado en el 5º nivel de establecimiento de la fundación. Resulta que vuestro talento es mediocre. Todo es por vuestra astucia y engaño. Nunca os tomasteis en serio el cultivo. Los cuidados que os di durante esos años fueron en vano. ¡Qué satisfacción! ¡Qué gozada! Ahora la verdad ha salido a la luz. Chu Qingyan finalmente ha recibido su merecido. Hermanito Chai Feng. Yo también me confundí por un momento. Solo quería mejores recursos de cultivo. Mi talento no es tan bueno como el de Xie Su-jin. Temía no ser elegida. Por eso recurrí a este último recurso. Mi naturaleza no es mala. Creedme. ¿Vosotros qué sabéis? Hermanita Qingyan solo quiere volverse más fuerte. ¿Qué hay de malo en eso? Yo no la culpo. Creo que su naturaleza es pura y buena. Príncipe Chai Feng, aún no podéis llevárosla. Chu
Chu Qingyan, ya que robasteis la ficha de la señorita Su Jing y la suplantasteis en la familia imperial durante tantos años, debéis saldar esa deuda antes de poder marcharos. Sistema, ayudadme por favor, todos me están acosando. Anfitrión, ya os dije que os ganaráis el favor de esa cría de tigre blanco, pero no quisisteis escuchar. Vuestra situación actual es puramente vuestra propia culpa. ¿Qué puedo hacer yo? No me importa, sois mi sistema. Debéis encontrarme una solución. Matadlos a todos, matad a esa cosita mona. Sistema, ¿por qué no habláis? Sistema, ¿a dónde os habéis ido? Majestad de Qi del Norte, ya que habéis aceptado a esta Chu Qingyan, os ruego que la instruyáis bien en el futuro. Esta niña es muy astuta. Solo puede ser bien disciplinada. Emperatriz, vuestras palabras son demasiado entrometidas. Ahora que esta niña ha regresado a mi Qi del Norte, ¿cómo educarles es asunto interno de nuestro Qi del Norte? No hace falta que os preocupéis, Majestad. Vamos. Volvamos. Volvamos. Su Jing, gracias a que os habéis presentado hoy, se ha revelado la verdad de lo ocurrido entonces. De lo contrario, esta carga en mi corazón, me temo que nunca me la habría quitado de encima. Majestad, exageráis. Majestad, vos solo queríais que las mujeres de vuestra familia obtuvieran más recursos de cultivo. ¿Cómo ibais a saber que alguien haría algo tan furtivo y deshonesto? Su Jing nunca os ha culpado, Majestad. Que penséis así demuestra vuestra perspicacia. Su Jing, con vuestro carácter, más deberíais permanecer en la familia imperial. Aunque este asunto no fue causado directamente por mí, al final fue por mi culpa. Os he hecho perder varios años. Esta hoja de luz fluida, os la doy para vuestra defensa. Es un arma mágica de ataque de nivel celestial. Es mi deseo. Gracias por vuestra generosidad, Majestad. Su Jing, no os defraudaré, Majestad. Ahora que todo está resuelto, continuemos con la competición. Su Jing. Entonces, ocuparéis el lugar de Chu Qingyan y representaréis a nuestro reino de Yun en la competición. Sí, Majestad. No, la cosa aún no ha terminado del todo. Hermanito príncipe heredero, tened mucho cuidado en la gran competición. Aunque en el reino secreto evitamos las trampas de Chu Qingyan y entramos con éxito en la gran competición, Shen Yanjiao, el número 1, usará una bestia espiritual con una defensa muy alta, el Qilin de armadura dorada. Solo atacando sus rodillas podréis romper su defensa. Xiao Xiao, de verdad sois la estrella de la fortuna de nuestro reino de Yu. Además, en el cuerpo de Shen Yanjiao fluye la mitad de la sangre de un demonio. Dentro de 3 meses perderá el control por completo y se convertirá en un demonio. Debemos encontrar una manera de suprimir su linaje. Padre Imperial, parece que es hora de usar esa arma secreta. Lanner, si tenéis buen juicio, está bien. Si queréis usarla, usadla. ¿De qué están hablando? ¿Qué arma secreta? ¿Por qué no entiendo ni una palabra? Tercer día de la final. Primera ronda. El príncipe heredero del reino de Yun, Murong Lan, Contra Shen Tianjiao de Qi del Norte. Que suban al escenario los dos. Hermano mayor, ¡Cuidado! Vuestro hermano mayor lo ha memorizado. He oído que el príncipe heredero del reino de Yun también tiene bastante talento en la invocación de bestias espirituales. Hoy, en este enfrentamiento, no me importa sacar directamente mi bestia espiritual más fuerte, para que no digáis que yo, Shen Tianjiao, gano sin honor. Parece que el joven maestro Shen tiene mucha confianza en su bestia espiritual. Pues claro. Este joven maestro se ha esforzado muchísimo para invocar a este Qilin de armadura dorada. Es descendiente de una bestia divina. Su defensa es inigualable. Si no usáis vuestra bestia espiritual más fuerte, seguro que perdéis. este Shen Tianjiao es demasiado arrogante. ¿De verdad cree que en nuestro reino de Yun no hay nadie? Exacto. Es que este Shen Tianjiao no sabe nada de humildad. No sabe que hay gente más allá de la gente. ¿Y cielos más allá de los cielos? ¿Qué ha dicho mi hermano mayor? También es un genio famoso en el continente Shuhe. Chair, Shen Tianjiao también es un genio. Ya había oído hablar de él. Tiene talento en el camino de la invocación de bestias espirituales. Es un oponente formidable. ¡Joder! No es formidable, es arrogante. Dentro de 3 meses será seducido por los demonios y caerá en la oscuridad. Hermanito príncipe heredero, tenéis que ganarle. Y también tenéis que encontrar una manera de ayudarle a suprimir su linaje demoníaco. Parece que el joven maestro Shen tiene mucha confianza en su bestia espiritual. Lástima que yo tampoco sea un kaki blando que podáis manipular. No hay nada más que decir. Murong Lan, nos vemos en el escenario de la competición. Sali, Qilin de armadura dorada.
¿Aparece el ciervo divino de 9 colores? ¿El ciervo divino de 9 colores? No es para tanto. Jilin, destrozadlo. Pensaba que el príncipe heredero del reino de Yun tendría más habilidades. Resulta que solo tiene esto. Parece que el primer puesto en este torneo de caza será para mí, Shen Tianjiao. Hermano mayor. Ja, 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 ja. Su majestad el reino de Yun. Mirad a este chico, Shen Tianjiao. Es el orgullo de nuestro chi del norte. Tan joven y ya ha contratado a un Qilin de armadura dorada. Parece que esta vez la competición la ha ganado Tianjiao. El príncipe heredero aún necesita practicar más. Su majestad de Qi del norte. Calmaos un poco. La competición aún no ha terminado. Todavía no se sabe quién ganará. Muronglan, ¿por qué seguís luchando? Mi Qilin de armadura dorada tiene una defensa inigualable y una fuerza ilimitada. Cualquier bestia espiritual que invoquéis será en vano. Rendirse antes de terminar la competición. No es mi estilo. Bien, ya que buscáis la muerte, yo mismo os la daré. Qilin de armadura dorada, aplasta a este ciervo. Muronglan, ¿os habéis rendido? ¿Ni siquiera os atrevéis a sacar a vuestra bestia espiritual? Hermano mayor, no luchéis más. Este Shen Tianjiao es el protagonista de este libro. Viene con un aura de fortuna kármica. Es normal que no podáis vencerle. No es ninguna vergüenza. Lo importante es salvar la vida. Yinglong. ¡Aparece! ¿Qué? ¿Un Jinglong? Muronglan, ¿habéis contratado al legendario Jinglong? Así es. Ya que el joven maestro Shen quiere probar mi bestia espiritual más poderosa, dejaré que el Jinglong salga a jugar con vos. Jilin, defende. Muronglan, ¿y qué si vuestro Jinglong tiene sangre de dragón divino? Mi Qilin de armadura dorada también es descendiente de una bestia divina, no es inferior a él. Majestad del reino de Yun. Así que el as bajo la manga del príncipe heredero es este Jinglong. ¡Qué lástima! El Qilin de armadura dorada que mi sobrino ha contratado. Ambos son de linaje de bestias divinas. Y como todos sabéis, el Qilin de armadura dorada tiene una defensa inigualable. Casi no tiene puntos débiles. En esta batalla, mi sobrino vencerá seguro. Viejo zorro, no os alegréis tanto. El interior de la rodilla del Qilin de armadura dorada, ese es su único punto débil. Si el Jinglong ataca ahí, perderá sin duda. Jinglong, atacad su rodilla. Muronglan, no creáis que con atacar cualquier sitio podréis romper la defensa del Qilin. Os aconsejo que no os esforcéis tanto. ¿Qué? ¿Cómo os atrevéis a usar magia de rayo contra mi Qilin? Muronglan, sois despreciable. ¿Cómo os atrevéis a usar un truco tan vil para atacar el punto débil del Qilin? Majestad de Qi del norte, vuestras palabras son erróneas. En el escenario de la competición es un duelo de bestias espirituales. Cada uno usa sus propias habilidades. Mi hijo no usó armas ocultas, ni tampoco atacó por sorpresa. ¿De dónde sacáis que es despreciable? Esta vez, considerad que yo, Shen Tianjiao, he tenido mala suerte. El Qilin de armadura dorada ha perdido su capacidad de combate. El príncipe heredero del reino de Yun, Muronglan, Gana.